que puede ser espigado, puede ser grande, pero Dufour me parece tiene el físico de un jugador de campo, de un jugador de extremo y no de arquero, Matías Dufour. Así que, ojo, con el posible, digo, en la siguiente cambio de arco de José Arrúa, en este caso, para revisar. Señoras y señores, aquí, dentro de lo que ha sido este partido, la victoria de Ameliano 2-1. Señoras y señores, y nosotros estamos cerrando aquí la primera parte, pero dando pie y espacio a los compañeros que están allí, a Fernando, que vamos a hacer el pase con Fernando, que está allí del otro lado, dentro de lo que es esta programación. La primera fecha del Apertura 2025. Ya vamos hasta Itagua también con los Jorge, el dúo Los Jorge. Pero antes, Fernando, nuestro compañero en coordinación, para justamente contarnos todos los del fútbol internacional y lo que trae esta primera fecha. Fernando, todo tuyo. Así pasaba entonces el compromiso entre Sportivo Ameliano y Sportivo Triniense, este último de local en el Estadio Martín Torres. Victoria por 2-1 del equipo dirigido por Aldo Bobadilla. Abría la cuenta en el minuto 6 Cristiano Campos. Luego en el minuto 60 lo igualaba con un golazo Luis de la Cruz. Y él sentenció la victoria para la B azulada en el minuto 90. Freddy Vera, así entonces la victoria. La primera victoria en esta primera fecha del torneo Apertura del equipo de Ameliano. Vamos ya directamente hasta Itagua con los compañeros. Ya están para saludar desde el estadio Luis Salinas de Itagua, Jorge Casal y Jorge Sosa. Muy bien, gracias Fernando. Aquí estamos, señores, en el estadio Luis Salinas, escenario de juego del 12 de octubre de la ciudad de Itagua. Impecable el empastado, realmente. Van ingresando los hinchas del Sportivo Luqueño por sobre todas las cosas, ilusionados con esta nueva temporada. El cuadro dirigido técnicamente por el argentino Juan Pablo Pumpido en este 2025, con jugadores experimentados que continúan dentro de la plantilla. Hablamos de Alfredo Aguilar, del propio Pablo Aguilar, la presencia de Rodi Ferreira. Se reforzó con Pasadores, por ejemplo, centro delantero argentino, con Walter González, que viene de jugar en Guaraní. Está Ángel Benítez, el pirayuense, que últimamente estaba en el fútbol peruano, que esta temporada va a jugar por la casaca del Sportivo Luqueño. Y del otro lado está Tembetari, que después de prácticamente 28 años regresa a la categoría principal de nuestro fútbol. El conjunto dirigido técnicamente por Arturo Villasanti en este inicio de la temporada 2025 del torneo Apertura, con la victoria de Ameliano en condición de visitante frente a Trinidense por la cuenta de 2-1. Es la zona de preferencia donde van ingresando en mayor número los hinchas del conjunto del Sportivo Luqueño, también en cierta manera en la zona de plateas y la tribuna del sector norte. Allí van ingresando los hinchas del cuadro auriazul para este partido que arranca a las 20:30. Arbitraje de David Ojeda, asistidos por Nilciades Saldívar y Guido Miranda. El cuarto juez Alipio Colmán, en el bar Ulises Mereles, y el asistente bar Esteban Testa para la continuidad, señores, de la fecha 1 del torneo Apertura. Luqueño frente al conjunto de Tembetari, porque la fecha 2, jornada de adelanto, Luqueño de hecho va a volver a jugar en condición de local allí, esta vez frente a Cerro Porteño, el día miércoles a las 18. ¿Cómo estás, querido Niño Sosa? ¿Cómo está, Jorge Casal? Te hacía el gesto porque escuché aquí por lo bajo qué cuidado que ese partido puede ir al Defensores. Va a depender del resultado hoy de Luqueño y qué pasa con Cerro el domingo. Que no extrañe, es una opción que pase el partido de Luqueño Cerro al Defensores. Todo dependerá del resultado hoy de Luqueño y también a ver qué pasa con Cerro el domingo. Es una opción, los amigos de Azul y Oro me estaban comentando allí, el amigo Infanto, el colega también allí hablando con él. Es una posibilidad, una opción. Igual habrá que ver qué pasa hoy primero con Luqueño y luego con Cerro el domingo, pero podría darse esa chance, pero inicialmente está anunciado el juego aquí en cancha del 12 de octubre. Que de hecho se pasa, como bien decía, así destacabas, se trabajó muchísimo en el campo de juego desde el año pasado. Sí hay unos problemas en la zona de cabina que tiene que ver un poco con la energía, pero también todo por tratar de dotarnos de la mayor comodidad con los aires y algunas cositas más. Pero bien, en cuanto al trabajo que viene realizando el 12 de octubre, sí, seguro para los próximos partidos se va a ir trabajando el tema de la energía aquí en zona de cabinas, pero el campo de juego se ve en impecables condiciones. Me decían que en su momento
gente de Olimpia vino a trabajar aquí para mejorar el terreno de juego. Inclusive después ya quedaron a trabajar aquí, esos que estaban trabajando en el campo de juego de Olimpia, quedaron a trabajar aquí en el 12 de octubre. Es más, el plantel principal no utiliza mucho este campo, sino va a campos auxiliares, Olimpia de Itagua y otras sedes. El Gardeni está acá. Sí, un conocido nuestro. Saludos para el profe Gardeni, que está preparándose con todo, buscando el ascenso. Me decían 7 o 8 jugadores que estaban en Capital, al parecer ya van a venir también aquí al 12 de octubre, que busca el ascenso a la intermedia. Va a ser un escenario que vamos a visitar constantemente. Esto va tomando un colorido importante ya en las gradas. Igual esperaba un poquito más, porque siempre al hincha auriazul se le exige un poco más. Habrá que ver si como están dispersos en el sentido de un grupo en las plateas, otro grupo en la preferencia, otro en las graderías. Vamos a ver con el correr de los minutos la cantidad final de hinchas del Sportivo Luqueño. Por allí se iban todos en una o dos graderías. Esto iba a tener otro colorido, pero igual no deja de ser interesante el movimiento de aficionados, y queda todavía unos 15 minutos para que esto arranque aquí en Itagua. Señores, estamos esperando por Luqueño Tembetarí. Arranca el torneo, apertura para estos equipos. Comenzó ganando Ameliano de visitante frente a Trinense por la cuenta 2-1. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080. Es así, el placer de iniciar un nuevo campeonato, un nuevo año con fútbol paraguayo, esta vez aquí en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itagua, para presenciar lo que será el partido entre el Sportivo Luqueño y Tembetarí. Un Sportivo Luqueño que me parece que dejó ir muchos más jugadores de los que llegaron como refuerzos para esta temporada. Fueron una decena de jugadores, trajo solamente 4 a 5 refuerzos, y un Tembetarí que vamos a ver qué ofrece, manteniendo la base que consiguió el subcampeonato en la categoría intermedia el año pasado, y por lo cual consiguió el ascenso a la primera división después de casi 30 años. Cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas. Antes de ir a la configuración tanto de Luqueño y de Tembetarí, uno de los que se marcharon de Luqueño es Alex Álvarez, que hoy estaba jugando por la camiseta de Trinense, Germán, retornó allí a Santísima Trinidad. Tal cual, volvió volvió de donde había ido. Nos referimos al Sportivo Trinense, exacto. Alex Álvarez, el apodado como fue como Jorge Neymar. Mendoza, por ejemplo, a General Caballero. Sí, La salida de Nicolás Rodrigo Maná también Rojas, es de Maná. Gonzalo Falcón, que fue a Recoleta Fútbol Club. Otro también es Alan Ledesma, el defensor central argentino. José Leguizamón. Sergio Otálvaro, que volvió a su país. Estuvo entrenando con Águilas Doradas de Colombia. Sergio Otálvaro, no sé si finalmente terminó fichando por ese club. Vos sabés que hace poco salió salió una foto con fichar. Escabone por aquí, Germán. Estaba de visita, sí, ¿eh? estaba por el país. Habrá que ver. Mientras están llegando los fanáticos aquí del cuadro auriazul, me dice Pablito, siempre detallista en cuanto a lo que tiene que ver con la alineación, la formación de los equipos. Ya un interesante marco aquí en zona de preferencias. ¿Dónde mismo estás ubicado, Germán? En preferencia, justamente, es hasta donde de momento nos dejan ingresar. Más adelante vamos a tratar de hacer el ingreso. Hace rato nos lo negaron, ¿sí? pero vamos a insistir, sí. ¿Para vamos dónde? a insistir ¿No pueden cruzar por el sector de la...? De platea, donde están colocados de momento los dirigentes del Sportivo Luqueño, pero haremos el intento un poco más tarde como para obtener también las voces de ellos. Sí. Qué raro, extraño, porque normalmente uno que habilita siempre sin mayores inconvenientes es el luqueño, y porque es el local, pero ojalá que puedan tener ese acceso del lado de los que sería una especie de las plateas, del lado donde están o estarán después los suplentes. Entonces, en ese sector se van a ubicar los directivos auriazules. Así es, eso no nos han avisado, entonces vamos a insistir para obtener el permiso y tener las notas respectivas posteriormente. Y vamos aprovechando tu presencia aquí en la zona central, vamos a sobrepasar los equipos y después escuchar algunas voces de hinchas auriazules. Veo varios fanáticos así. ¿Cuál es la expectativa del hincha auriazul de cara a este inicio de campeonato? Muy bien, señores, confirmado Luqueño, está también confirmado Tembetarí. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. El Sportivo Luqueño salta al campo de juego con el 12, Alfredo Aguilar en el arco, defensa 2, Rodi Ferreira, 5, Alexis Villalba, 23 y cinta de capitán para Pablo Aguilar, y 4 para el sub-20, Matías Suárez. Media cancha compuesta por el 37, Lautaro Comas,
15 Sebastián Maldonado, 16 Ángel Benítez y 11 Elvio Vera. En ataque, el 21 el argentino Felipe Pasadore junto al 9 Walter González. Ese es el equipo titular que presenta esta noche Andrés Anca. Hay que aclarar esto, Jorge, compañeros, que Andrés Anca va a ser el que comandará técnicamente esta noche al Sportivo Luqueño, porque Juan Pablo Pumpido se haya suspendido. Recordemos que había visto la tarjeta roja en el último partido del año para el Sportivo Luqueño, en lo que había sido la derrota contra Olimpia por 1-0 por la fecha 22 del torneo clausura. Va a purgar ese castigo esta noche aquí en Itagua frente a Tembetares. Por su parte, el rojiverde salta al campo de juego con el 12, Jorge Chena en portería, defensa 3, Claudio Figueredo, 5, Hugo Espínola, 33, Nicolás Malvacio y 29, Alan Paredes. Media cancha, el 30, Ángel Cristaldo, el 28 es Marco Riveros, el 8 y el capitán de equipo es Edgar Ferreira y el 32, Derlis Martínez. En ataque van a estar el 14, Francisco Esteche, junto al 18, Aníbal Roa. Esa es la alineación titular del equipo dirigido por Arturo Villasanti. Hablamos de Tembetarí, Jorge. Muy bien, Luqueño Tembetarí totalmente confirmado para este partido. Arranca a las 20:30. Antes de escuchar las opiniones de los hinchas del Sportivo Luqueño allí con Germán, los árbitros para los partidos de mañana al domingo tenés, Fernando. Así es, señor. El árbitro para este compromiso primeramente es David Ojeda, los asistentes Milciades Saldívar y Guido Miranda. Cuarto árbitro Alipio Colmán. En el bar estará Ulises Mereles y asistente bar Esteban Testa. Para el día de mañana a las 9, el compromiso entre Sportivo 2 de Mayo y Nacional. El árbitro será Mario Díaz de Vivar. Estamos hablando del arbitraje principal. Los asistentes serán Eduardo Britos y Nadia Weiler. Cuarto árbitro Giancarlo Juliadosa. En el bar estará Carlos Figueredo y asistente bar Félix Cantero. En segundo turno a las 19:30 en el estadio Carendí de Juan León Mallorquín, el local General Caballero, estará recibiendo la visita de Deportivo Recoleta. Arbitraje de Blas Romero, asistentes Carmelo Candy y Nancy Fernández. Cuarto árbitro Marco Franco. En el bar estará Fernando López y asistente bar Fernando Balbuena. Y el día domingo a las 18:15 Olimpia versus Guaraní, el clásico más añejo, en el estadio Defensores del Chaco. Arbitraje principal de Juan Benítez, asistentes Eduardo Cardoso y Roberto Cañete. Cuarto árbitro Aldo Quiñones. En el bar estará José Méndez y asistente bar Esteban Testa. Y cierran el telón de la primera fecha Cerro Porteño versus Libertad en la Nueva Olla. 20:45 iniciará este cotejo. Arbitraje principal de Carlos Paul Benítez, asistentes José Cuevas y José Mercado. Cuarto árbitro César Rolón. En el bar estará Juan López y asistente bar Milciades Saldívar. Jorge Casal. Muy bien, gracias, Fernando. Allí están entonces los árbitros para los partidos restantes de esta jornada 1 del torneo Apertura, que arrancó en Santísima Trinidad con la victoria de Ameliano ante Trinidense 2-1 y continúa en instantes con Luqueño Tembetarí aquí en la ciudad de Itagua. Voy contigo, Germán, adelante. Gracias, Jorge. Me acerco acá junto a del Sportivo Luqueño. Vamos a escuchar su opinión acerca de las expectativas que tiene con respecto a esta temporada 2025 que lo toma Luqueño, tanto para los torneos locales como también para la Sudamericana. Amigo, ¿tu nombre? Ederlis. ¿Qué expectativa tenés para el Sportivo Luqueño? Viniste desde Luque a verlo a Itagua. Ahí ya le demostraste tu fanatismo a tu club. Así mismo, ¿verdad? Y tenemos buena expectativa, tenemos un buen delantero. En el medio estamos un poquito complicados, pero es cuestión de ir trabajando el equipo para la decisión. En el medio estamos con Mendoza, no estamos muy decididos, pero el equipo se ve bien. Como que se dejó ir más jugadores de los que trajo el Sportivo Luqueño. Hubo más poda que refuerzo finalmente. Vamos a ver si es que le sale bien la jugada a la dirigencia, ¿no? Así mismo, lamentamos mucho la partida de los jugadores, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos da este nuevo equipo. Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza, a ellos te referís, Jorge el Conejo Benítez también. Así mismo, y veremos qué tal va el nuevo equipo. Y esto es importante, arrancar bien, mirando también lo que es la Sudamericana, avanzar la fase de grupo como el año pasado. Así mismo, llegar lo más lejos posible con el nuevo equipo. Gracias. Eran las palabras de un hincha. ¿Me das un segundito más, Jorge? Sí, adelante. Me acerco a otro hincha que está acá cerca, aquí en el sector preferencial. Vamos a escuchar otra opinión. ¿Qué tal, señor?
¿Cómo le va para la audiencia de fútbol a lo grande? ¿Qué expectativa le genera al Sportivo Luqueño en este inicio del torneo de apertura? Y con mucha esperanza, como siempre. Yo soy un hincha fanático del Club Deportivo y siempre tenemos la esperanza, los luqueños, de salir campeón. Creo que tenemos un buen equipo, estamos con mucha ilusión de ganar. Ilusión más allá de lo que de la importante cantidad de gente que se fue, de jugadores, en comparación a la poca cantidad que vinieron como refuerzo. Igual, los luqueños somos eso, fanáticos, no importa. Creo que estamos teniendo inconvenientes. Siempre vamos a estar los fanáticos luqueños detrás de nuestro querido club. Gracias, señor. ¿Su nombre? Juan Moreira. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Germán. Señores, estamos esperando por Luqueño frente al conjunto de Tembetarí. 20:30 arranca el partido aquí con arbitraje de David Ojeda. Señores, los equipos en instantes al campo de juego. Descuentos reales de Farmacia Catedral hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas universitarias en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país. Los fines de semana de enero y febrero. Banco 13 Destilar Raíz. Cocido con Etsy La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Y se da el detalle no menor, Jorge, la vuelta de Tembetarí para aquel aficionado que ya pasa los 30 años, 40, sí le recuerda a Tembetarí de la época de los 90, cuando jugaba allí en la zona del estadio de la avenida Eusebio Ayala. Pero para los más jóvenes llama la atención un poquito, ¿verdad? Para la nueva generación. Yo me acuerdo de Humberto Velar, por ejemplo, centrocampista. Sí, ya no recuerda sí. Tembetarí, pocos. Pero ahora sí, el futbolero, sí, por lo menos en mi caso, ya cuarentón, ya sí, recuerdo Tembetarí de la época de los 90 y mucho tiempo más atrás, ¿verdad? Era de los equipos tradicionales en ese momento, Colegiales, Tembetarí, Presidente Ayes. Rayadito San Lorenzo. San Lorenzo, sí. Hasta Humaitá llegó a estar ahí. Humaitá en algún momento también dentro de la primera división. Y hoy el regreso también de Tembetarí, el rojiverde. Veremos si es un paso fugazo, un paso allí para buscar quedarse. Va a estar linda la cosa allí por Recoleta, Tembetarí, General Caballero, los equipos de la zona de abajo. Ameliano, por ejemplo, ahí comenzó muy bien con el partido ante Trinidense. Trinidense también se puede ir complicando, así que va a estar interesante el otro lado de la tabla. Hablando de interesante, con el correr de los minutos fue creciendo la presencia de aficionados, por lo menos aquí en la zona preferencial y parte de la gradería de Germán Tilner con los hinchas sobreazules. Así es. En la preferencia te diría que está en un ya 70-75% de ocupación por parte de los espectadores, y en la gradería a la que te referís, en la que está destinada al Sportivo Luqueño, ya está cerca del 50%. Hay muy buena presencia de público. Esto fue incrementando de sobremanera desde hace 10 minutos aproximadamente, cuando se acerca el inicio oficial del partido. Señores, van los equipos al campo de juego. Está Luqueño, está Tembetarí. El árbitro David Ojeda con sus asistentes. En instantes se nos viene aquí en Itagua, Luqueño frente a Tembetarí. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital al 0982-755-250 o pluscar.com.py. Con las ilusiones renovadas de parte de todos los hinchas del Sportivo Luqueño que van colmando las gradas del estadio Luis Salinas, ingresando a la tribuna sur los hinchas de Tembetarí. Señores, en instante arranca Luqueño frente a Tembetarí a través de la 1080 con todo el equipo de fútbol a lo grande por Monumental. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos de la expectativa que siempre genera el comienzo de cada campeonato para todo equipo, pero siempre es particular, es especial el hincha del Sportivo Luqueño, esa pasión por los colores, por lo que significa el Sportivo Luqueño y esa necesidad propia. Está ávido de ganar nuevamente un título el hincha auriazul, de por qué no estar posicionados en los lugares de privilegios dentro del campeonato. Hoy alejado de su estadio principal porque va a sufrir mejoría,
reformas, el estadio del Feliciano Cáceres, algo que estaba a medias también allí y que le va a venir bien a Luqueño, que de fondo, dicho sea de paso, se escuchan los aplausos allí de los fanáticos para el principal equipo que ya está dentro del campo de juego. Y esto en un año y medio en principio debería ya estar las obras para que pueda albergar nuevamente al aficionado auriazul y principalmente a los visitantes, algo que últimamente no se daba con el número de los visitantes, aquellos que llevaban una buena cantidad de aficionados. Olimpia, hacerlo en ese orden que usted desee, porque sí, iban de visitante Libertad, Guaraní, los otros allí auriazul. Por eso va a estar jugando hoy aquí en cancha del 12 de octubre, más adelante cancha de Rubio Ñu también, es una posibilidad, se está trabajando, se ve en buenas condiciones el campo de juego aquí el estadio Luis Salinas. Hablamos anteriormente con gente del 12 de octubre, nos decían que trabajaron bastante para que esté en buenas y óptimas condiciones el campo de juego del 12 de octubre, y eso me parece que va a ayudar mucho a los protagonistas tanto de Luqueño como también del propio Tembetarí. De un lado, lo del cuadro auriazul, del otro lado la vuelta, 27 años después en primera división de Tembetarí, que mantiene una base de lo que fue el equipo que logró el ascenso, sí, con algunas caras nuevas, como el caso de la experiencia de Marcos Rivero, por ejemplo, en el medio campo, pero ya vamos a ir citando y desglosando esto con el correr de los segundos. Nos vamos primero con el que oficia de local, aquí en Itagua, hoy con Alfredo Aguilar en el arco del Sportivo Luqueño, algunas bajas importantes y otros que fueron llegando también a la institución auriazul de cara a esta temporada. Rodi Ferreira por derecha, Alexis Villalba y Pablo Aguilar en los centrales, Matías Suárez, el lateral sobre el perfil izquierdo, Lautaro Comas sobre el sector derecho, Maldonado, Ángel Benítez, hay una de las nuevas caras, la vuelta al fútbol paraguayo de Ángel Pira Benítez, que últimamente estaba en el mercado peruano, Elvio Vera un poco más arriba, Pasadores, Felipe Pasadores, uno que tuvo una particular presentación en las redes sociales con el Felipe, que estaba de moda en su momento, que se hizo viral. Vamos a ver cómo anda Felipe Pasadores. Y un viejo conocido del fútbol paraguayo, Walter González, el ex Olimpia, últimamente en Guaraní, hoy día con el Sportivo Luqueño, será el 9. Volvió, cierto, Marcelo Pérez, pero de a poquito, seguro a lo largo del campeonato, va buscando tener titularidad igualmente en este cuadro auriazul. Chena, del lado de Tembetarí en el arco, Jorge Chenoñón, arquero de experiencia, Carlos Figueredo, que ya venía jugando en la formación de Tembetarí anteriormente, la presencia de Espínola Malvacio, una de las nuevas caras que vamos a ir conociendo dentro de esta estructura de Tembetarí. Marcos Rivero, decíamos su experiencia, el doble 6 allí con Egar Ferreira. Cristaldo, Derlis Martínez, otra experiencia ya con pasado por el 12 de octubre. La presencia de Francisco Esteche y Aníbal Roa, el delantero en la formación hoy del conjunto de Tembetarí, que va con camiseta blanca. Los vivos salir los colores rojiverdes, camiseta tradicional para el auriazul. David Ojeda, el árbitro, esto arranca en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve Tembetarí, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Sacando Figueredo para el conjunto de Tembetarí, pelotazo largo, campo del Sportivo Luqueño, despeja Pablo Aguilar, va quedando la pelota otra vez a Figueredo, piso Lara, eleva centro, balón lejos afuera, llegó el equipo de Villasanti, balón por línea de fondo, habrá tiro de portería para Sportivo Luqueño. Se presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperándose con la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol, en todos los productos con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comienza a alentar, saltar el público del Sportivo Luqueño en la tribuna norte, aquí en Itagua, cuando va cargando sobre el carril izquierdo, metiéndose en campo enemigo Esteche. Va Esteche para el equipo de Tembetarí, que propone fútbol, empate adversario. La marca de Ferreira, balón a un costado cerca del banderín, lateral para Tembetarí. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. infoserrana.tu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Busca Roa en campo del Sportivo Luqueño, saca de cabeza como puede la pelota, Maldonado para el equipo auriazul, insiste, atención Roa, la pelota le va quedando a mitad de terreno a Ferreira, pierde el balón, despeja como puede desde el fondo Lautaro Comas para el Sportivo Luqueño, le cuesta hasta aquí generar fútbol al conjunto auriazul, la pelota de Walter González para Rodi Ferreira, va Comas sobre la banda derecha, protege el Federico, se le fue el balón, habrá saque de costado, eleva el banderín Guido Miranda, saque de costado en su terreno para Tembetarí. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja, activa tu energía extra con Recuperal Calidad Pasa para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza.
La pelota le va quedando el experimentado Pablo Aguilar. Busca el pelotazo, consigue su propósito. Va picando Elvio Vera, que es rápido, va acá bien de cabeza. Va Walter González, levante para Pasadores. Golpea de cabeza sacando Malvacchio para el equipo de Tembetarí. La pelota para Ángel Benítez. Corre el pirayuense volante del equipo beluqueño. Apertura por la derecha para Ferreira. Quedó sentido un futbolista beluqueño. ¿De quién se trata, Germán? Elvio Vera sintió un golpe en la cabeza, el ofensivo del Sportivo Luqueño. El árbitro paró por unos segundos el partido y permite ahora el ingreso de la asistencia médica para ver el estado del jugador luqueño. Fútbol paralizado aquí en Itagua. Habrá saque de costado en su terreno para Tembetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellera 1751. Llámenos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sentido Elvio Vera, se va a recuperar el volante ofensivo del conjunto del Sportivo Luqueño. Recordando que en el inicio de la apertura Meliano superó de visita 2-1 Trinidense. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron-Fortin, productos del bosque. Probalo ya. Está Vera, ahora sí, ya se repuso de manera completa. Se toma de la cabeza, si no me equivoco, Germán. Sí, desde la parte de atrás de la cabeza se puso de pie con ayuda del árbitro y de uno de los miembros del equipo médico del Deportivo Luqueño. Está muy dolorido, va a salir a un costado del campo de juego y después reingresará. Y ya se cortó en el comienzo nada más. A veces estas cositas tiene, cierto, un golpe en la altura de la cabeza siempre es de precaución. Con este tipo de situaciones a veces termina cortando ese comienzo que siempre puede ser prometedor de todo espectáculo, pero sí, recibió un golpe a la altura de la nuca más o menos. Ahora sí, ya está ok para regresar a ver al jugador de Luqueño. Saca Alfredo Aguilar para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Minuto 10 de la segunda etapa. Independiente derrota 2-0 a Sarmiento de Junín. Doblete del paraguayo Gabriel Ábalos. El primer gol a los 15 minutos y a los 3 minutos. Aguardame que será un golazo. Vino. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. 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 De Luqueño, de Elvio, de Vera, que salió hace segundos nada más para recibir mejor atención allí al costado del campo de juego. Levantó el brazo derecho, pidió reingresar, le dio la orden Ojeda, recibe el rebote, apunta y saca el misil a media altura, posta izquierdo de Chena, vuela. Era imposible desactivar esa bomba, reclama todo Tembetarí, aprovecha Elvio Vera, estalla el público de Luqueño aquí en Itagua, señores. Fecha 1 de la apertura, se ilusiona el público auriazul. Golazo de Elvio Vera, Luqueño 1, Tembetarí 0. Y la verdad es una situación particular lo que se presentó, como termina, cierto, es un golazo, un pedazo de gol, pero todo Tembetarí reclamándole al árbitro David Ojeda, porque justo él había recibido el golpe y cuando regresó justo la pelota, la salida hace sobre el sector derecho Tembetarí, y para ellos le pareció que por fair play no debió ingresar en ese momento por esa zona allí Elvio Vera, pero fue rápido, astuto, vivo el jugador del Sportivo Luqueño, que ingresó justito, la pelota pasaba por allí, se encontró con esa pelota, en realidad él fue a buscar, se duerme Carlos Figueredo, el lateral, sobre esa zona, saca el tremendo derechazo que termina venciendo la estirada de Chena, termina siendo un tremendo derechazo, se avivó, aprovechó y vino el golazo de Luqueño de los pies de Elvio Vera. Momento para el gol. 4 minutos, primera etapa. Gana Luqueño, qué golazo, cómo celebraron con todo, al menos en la zona de preferencia, Germán. Y en la zona de preferencia y en la zona de gradería también. El grito fortísimo de todos los hinchas azules aquí en Itagua. La pelota le va quedando a Figueiredo, que se quiere recuperar el error jugando para Ferreira. Avanza Tembetarí, que lo quiere empatar con Marcos Rivero. Se apertura otra vez para Figueiredo. Recostado bien sobre la zona derecha. Gana terreno enemigo. La pelota de Marcos Riveros profundiza bien para Ferreira. Va a elevar el centro. Pelota al área de Luqueño. Le queda la pelota a Roa. Cayó al área, no hay falta. Termina sacando Pablo Aguilar. Busca la salida de Luqueño. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Recapturando la pelota del conjunto de Tembetarí con Espínola, que propone fútbol de apertura para Figueredo. Va corriendo sobre la banda derecha, levanta la cabeza, retrocede todo ahora con Ferreira. Vuelve a comenzar desde el fondo el equipo de Villasanti. Gana Luqueño 1-0.
Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Intentó, pero no pudo Francisco Esteche. El volante ofensivo de Temetari, bien por Walter González. Carga Luqueño que busca el segundo. Eleva al centro con destino pasador en la marca de Marcos Riveros. Controla el experimentado centrocampista de Temetari. Juega por abajo para Francisco Esteche. Va corriendo Esteche en cara. La marca de Ángel Benítez. Gana Esteche. Pone la pelota sobre carril izquierdo para Paredes. Se le fue el balón. Gana un lateral en campo rival. Saque de manos para Temetari que va por el empate sin niño. Se lo ve chiquitito, habilidoso a Esteche. La verdad es la primera vez que lo estoy viendo en campo. Entonces voy a preguntar un poquito más acerca del pequeñito, bastante picante para hacer sus movimientos. Esteche, el volante ofensivo que tiene Temetari. Va cargando Temetari, pelota al área. Atento Alfredo Aguilar, controla seguro el arquero de Luqueño. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Va el largo pelotazo de Alfredo Aguilar, corre pasadores, baja bien para Walter González, apertura sobre la banda derecha, allí se muestra Comas, recibe bien la pelota, Comas quiere ganar fondo de cancha, encara bien sobre la banda derecha, cayó al piso, falta, no dice el árbitro, tampoco el asistente reclaman desde la zona de plateas, saca como puede Paredes, busca la salida de Temetari. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brito Cibellala 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana a las 9 de la mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Nacional pita, Mario Díaz de Ibar asistía en el bar, Carlos Figueredo, y a las 19:30 el debut de General Caballero frente a Recoleta en Juan León Mallorquín en el estadio Carlos Blas Romero, el árbitro principal Fernando López en el bar. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience, un Ron Portín Frutos del Bosque, próbalo ya. La pelota le va quedando a Maldonado, intenta el contragolpe Luqueño, el que propone ahora es Temetari, se vienen pasadores, se alcanza hasta el segundo, pasadores para el segundo, viro, el arquero, notable Chena, lo aguantó bien a Walter de González, gran pase para Walter González, la asistencia creo que fue de pasadores, Walter desplazó unos pasos, Chena, y la pelota al fondo, tiro de esquina para el equipo auriazul. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 92, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. A todo poner Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y champú, Bistón y tecnología en lubricación. Bien, Chena aquí para salir a achicar el ángulo de disparo cuando ya estaba casi de cara al gol González. Tiro de esquina importante que tiene Luqueño, quiere el segundo. Sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte, le va a pegar a la pelota Comas, suben los zagueros, hablamos de Villalba, de Aguilar, de Suárez. Está pasador de Walter González Vera, pelotazo largo de Comas, corre Elvio Vera que hizo el primero, le va quedando el rebote a Pablo Aguilar casi la media luna, apunta Pablo, ¿qué hace? Retrocede todo, a volver a comenzar desde el fondo con Suárez, el equipo de Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Hizo seguro Chaco. El domingo en el Defensores del Chaco 18-15, Olimpia Guaraní, dirige Juan Gabriel Benítez, en el bar José Méndez. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 92, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. de seguridad y credibilidad, exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Atención que barró hasta solo dentro del área, se apresuró, definió mal. El delantero de Temetari, ya no llegaba a esa pelota Alfredo Aguilar. El esférico por línea de fondo. ¿A quién le reclama Alfredo Aguilar, Germán? El que le pegaba recién era Cristaldo, acomodó derecho y le pegó del sur del 30. ¿A quién le reclamó el arquero Alfredo Aguilar? ¿A Pablo o al otro zaguero, a Villalba? A Villalba, porque le dejó recibir a la Roa justamente el que dio la asistencia a Cristaldo. Argentino es Juan Francisco Esteche, estoy viendo 22 años, es interior extremo por izquierda. Argentino, saludo al amigo Dani Gamarra que estaba en plena sintonía también, reporta sintonía. Me pregunta si tiene algún paresteco con el Pasco Esteche, no hay nada que ver, es argentino. Interesante el volante. Sí, chiquitito, rápido, habilidoso, extremo. ¿Sabe cuánto mide? 1.59. Vamos a llamarle el Panchito, porque Francisco fue Pancho, entonces Panchito Esteche, porque chiquitito, rápido. No sé dónde está, vamos a buscarle otro apodo, pero es chiquitito, encarador allí, el chiquitito Esteche. Que está en el piso ahora, pero el que se llevó la peor parte es Aguilar, el capitán, el zaguero, Germán. Sí, que también
sufrió un golpe en la cabeza, al igual que su compañero Elvio Vera minutos atrás. El árbitro permitió el ingreso del equipo médico de Luqueño para revisar la situación del zaguero central y capitán de Luque. Viene del Boca Unidos del fútbol argentino. Pasó por Boca Unidos y después aquí por Tembetaré, el chiquitito Esteche que ahora está ascendido. Fútbol paralizado. Formado y surgido en primera de ese equipo de la provincia de Corrientes, Jorge. Muy bien, gracias Germán. En el piso Pablo Aguilar, fútbol paralizado, gana Luqueño 1-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto 11 por el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Grupo B, Brasil y Argentina. Ya está ganando el conjunto albiceleste por 2-0. Hablando del Sudamericano, Paraguay tiene fecha libre mañana, jornada 2. Chile ante Uruguay, Perú frente a Venezuela. Paraguay vuelve a jugar el lunes, Fernando, ¿es así ante Uruguay? Así es, señor. El lunes ante Uruguay a las 20:30 en el Estadio Metropolitano de Lara. Muy bien, Albirroja debutó ayer frente a Perú con victoria 2-1. Aguilar en el piso, gana Luqueño 1-0. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. San Justo, Hierros, Perfiles, Ángulos, Planchuelas y más. Acceso Sur, casi por Puerto Socorro, en Bullying. Venta 098-3309-813. Búscanos en redes San Justo, Hierros. Bueno, las sensaciones que genera Pablo Aguilar es que parece que ya no continúa, Germán. Y parece que no, ya está realizando el trabajo de calentamiento. Uno de los suplentes allá en la banca de Deportivo Luqueño, a un costado de la banca, porque para Aguilar presenta mucho dolor en la zona del rostro. Donde, parece que está llorando inclusive. Disculpame que te pise, pero parece que hasta está derramando algunas lágrimas. Sí, justamente por eso se estaba tomando del rostro muy sentido. Se retira el jugador Pablo Aguilar, capitán de Luqueño, a bordo de la camilla. Se ha llevado a un costado del campo de juego el futbolista capitán de Luque. La zona de la nariz, al parecer. La zona del tabique. Allí es el golpe, pero allí se está nuevamente levantando. Yo creo que así nomás no va a dejar el campo, pero es un golpe bastante fuerte en la nariz lo que tiene Pablo Aguilar. Va a continuar el fútbol, tiro libre, campo rival para Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Ganando Luqueño para ahora 1-0 con el golazo de Elvio Vera. Punta para entrar a la pelota sobre la banda derecha. Lautaro Coma cerca, lo tiene a Vera. Busca por arriba el segundo Luqueño. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llamar 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 y sal. Va al centro de parte de Comas, atento el arquero Chena. Controla, le estaba reclamando algo a Walter González allí a la pasada. Pide la pelota sobre el costado izquierdo. Hablamos de Alan Paredes. La pelota para Marcos Riveros organizando la salida. Al experimentado centrocampista de Tembetaré. Juega para Ferreira por el medio. Levanta la cabeza Ferreira. Pica Maldonado sobre la banda derecha. Viene la marca de Elvio Vera. Recibe Maldonado. Va a retroceder. Es Figueredo el que retrocede todo. Juega ahora con Malvacchio. Sale el zaguero de Tembetaré desde el fondo. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero, piso, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con más fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejiograma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Buen centro de Cristal, lo carga Tembetaré. Marca Ángel Benítez, la pelota a un costado lateral. Empate adversario, carril izquierdo para Tembetaré. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto en Villa Jorge. Señores, de momento, Luqueño 1, Tembetaré 0. Y su seguro, Chaco. Se mete Cristal, lo fue al piso, no hay falta. Reclama el volante ofensivo de Tembetaré. Ahora sí me parece que indicó la falta. Sentido Cristaldo cerca del área. Tiro libre peligroso para Tembetaré. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Le va a pegar a la pelota. Es Marcos Rivero, si no me equivoco, Germán. Así como durante todo el año pasado se adueñó de la pelota centroinidense, comienza así en Tembetaré. Ahora está cerca Esteche, entre Riveros y Esteche, pero por
Perfil, me parece que le va a pegar a la pelota Marcos Riveros, 2 en la barrera. Van buscando por arriba Figueredo, Malvacchio, Espino, La Paredes, va por arriba buscando el empate de Betari, cae 1-0. La orden del juez, va Riveros, apunta, eleva al centro con la pierna derecha, pelota arriba, Alfredo Aguilar. Despeja el esférico al fondo, traspuso la línea, tiro de esquina para el equipo de Tembetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cibellala 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Le va a pegar a la pelota acomodando Francisco Esteche. Vuelve a reubicar la pelota Esteche sobre carril izquierdo, arco de la tribuna sur, buscando por arriba el empate de Tembetarí. Golazo del Biovera que por ahora le da la victoria a Luqueño 1-0. La orden del juez, la orden de Ojeda. Va Esteche, apunta, levanta, centro, pelota arriba, golpea de cabeza Lautaro Comas colaborando en defensa. El rebote le va quedando a Cristaldo de espaldas al arco, pivotea, fue al piso, no hay falta. Le queda Esteche el mano a mano con Comas, balón a un costado, lateral para Tembetarí. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Electoque Experience. No Ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Está cargando Cristaldo, avanza Tembetarí, se adueña de la pelota, aunque protege, cruza bien en la marca, sacando como puede Lautaro Comas. Comas con la pelota, se le fue el balón, se enredó con la pelota Lautaro Comas, saque de costado sobre el sector izquierdo, lo va a hacer Paredes para el equipo de Tembetarí que busca la paridad. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Este viernes arrancó la fecha 22 de la Serie A, la Liga Italiana. Torino venció 2-0 a Cagliari. El paraguayo Tony Sanabria estuvo en la banca de suplentes, pero no ingresó. De esta manera, entonces, el paraguayo sigue sin sumar minutos. Su equipo está en la 10ª posición con 26 unidades. Va contragolpeando Luqueño, segundo en camino. Vera está, que solo estaba, le pegó mal. Mal con la zurda, centro de Walter González en el área. Elvio Vera le pegó como venía, disparo lejos del arco de China. Contragolpeó y casi convirtió Luqueño con Elvio Vera, niño. Sí, buena chance la contra a favor del Sportivo Luqueño, porque tiene por momentos algo de dominio territorial, pero no con eso le mete peligro al arco de Aguilar. Tembetarí le sigue faltando peso en ataque a Tembetarí. Y en esta buena salida del cuadro auriazul, que termina en este zurdazo de Elvio Vera, que se le fue abriendo bien en la intención, mal en el disparo Vera, el autor del golazo hasta aquí, a favor del cuadro que está ganando 1-0 Chanchón. Pisamos 19 de la primera etapa aquí en Itagua, gana Luqueño 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.postao.le, apóstala a ganar, lo cambia todo. Marcos Riveros tiene el control de la pelota, levanta el esférico sobre costado sur, allí pica Paredes para el equipo de Tembetarí, baja bien con Esteche. Esteche se asocia con Cristaldo, va metiendo la diagonal, gran pase para el delantero Roa, eleva sobre Esteche, piso el área, puede estar el empate, vino Alfredo Aguilar, vuela, manotea al fondo, que bien encaró, remató Francisco Esteche. Aguilar al córner, insiste Tembetarí, niño. Sí, rápido, chiquitito, picante, el extremo argentino Esteche. Sacó el riflazo, que casi se le mete al poste derecho al Aguilar, pero buena respuesta del arquero auriazul. Lo más importante que está teniendo Tembetarí del medio para arriba es el chiquitito Esteche. Le va a pegar Esteche, tiro de esquina para Tembetarí. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va al centro de Esteche, saca Alfredo Aguilar con los puños, le queda la pelota a Martínez, falta. Infracción sobre Derlis Martínez, me parece que se vendrá la tarjeta amarilla. Antes marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Y su seguro Chaco. Ameliano superó de visita 2-1 Trinidense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. ¿Quién le pega? Es Esteche, Kerman. Esteche es el que colocó la pelota para darle con derecha. Le va a pegar Esteche, 2 en la barrera. Atención que busca por arriba el equipo de Tembetarí, mejor dentro del campo de juego por el partido, gana Luqueño. Va el centro, pelota que toma vuelo, el testazo de Martínez. Reclamaban una mano de Villalba que no existe para Ojeda. Termina sacando Villalba, saque de costado, campo rival para Tembetarí, que sigue presionando, buscando el empate. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales de
desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Malvacchio con la zurda, va el zaguero argentino del conjunto de Temetarí. Apertura sobre costado izquierdo para Alan Paredes. El mano a mano con Comas, gana Paredes. Pelota para Marcos Rivero, fue al piso. Falta y va a aparecer la tarjeta. Creo que es Maldonado, Germán. El primero que ve la tarjeta amarilla en el partido es uno del Sportivo Luqueño, Sebastián Maldonado, por la falta sobre Rivero. Tarjeta amarilla para el volante interno. Maldonado, tiro libre en ataque. Tiro libre para Temetarí. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la Premia. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. Le vas a pegar a la pelota. Es Marcos Rivero, suben los zagueros, Malvasio, Figueiredo, Spínola. Junto a Roa y Estech, la orden del árbitro. Marcos Rivero se perfila, tiro libre, peligroso para Temetarí. A 23 tenemos prácticamente de la primera parte. Busca el empate de Temetarí. Va el centro de Rivero. Pelota arriba. Testazo defensivo de Villalba. Eso significa que habrá córner desde la derecha para el equipo de Temetarí. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sigue ganando Independiente de Avellaneda por 2-0 ante Sarmiento. Doblete del paraguayo Gabriel Ábalos. A las 21 horas se pone en marcha Belgrano de Córdoba versus Huracán. Está anunciado de titular en el equipo cordobés el arquero paraguayo Juan Espínola. Muy bien, Fernando. Corner, apunta para entrarle sobre la zona derecha. Va Esteche para pegar la orden del juez. Dentro del área, Malvasio, Spínola, Paredes. Temetarí sigue la presión alta, tratando de emparejar el partido. Aquí en Itagua lo gana Luqueño 1-0 con el gol de Elvio Vera. La orden del juez va Esteche, apunta. Corre Esteche, señores. Viene el centro, pelota viene arriba. Testazo de Pablo Aguilar, saca al zaguero de Luqueño. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Otra tarjeta más, el Luqueño. ¿De quién se trata? De Lautaro Comas, por jalarlo de la camiseta a un jugador de Temetarí. Nos referimos al que recibió la falta de Erly Martínez. Por ello, vio la tarjeta amarilla el ofensivo de Luqueño, Lautaro Comas. Aquí el que propone es Temetarí, pero el que gana es Luqueño, niño. Se tiene la pelota, busca, mueve. Le está faltando un poquito más al equipo de Temetarí. Lo Esteche, algo del propio Martínez. Tiene la posesión de la pelota, ese descuido, pero también viveza de parte del jugador del Sportivo Luqueño para aquel que se está enganchando. Vamos a describir la jugada. Justo cayó por una lesión, Elvio Vera a un costado. Cuando reingresa, la jugada de Temetarí sale por ese sector derecho y él sorpresivamente se mete allí, roba la pelota, saca un derechazo que termina venciendo a Chena de forma tempranera. A los 4 del primer tiempo, con esa chance tuvo Luqueño la posibilidad de anotar el primero, lo hizo así, y eso que después tuvo una Walter González también. Ahora como que se quedó un poco Luqueño. Se viene, atención, Elvio Vera cargando el equipo de Luqueño. Vera coloca centro, saca Marcos Rivero para Temetarí. Cuando nuestra suegra albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Que bien encaró, enganchó Verdis Martínez, carga Temetarí, costado izquierdo, coloca centro, pelota al área, saca Pablo Aguilar. Cuando remetía con todo Esteche, la pelota le va quedando a Rodi Ferreira. Se complica ante la marca de Esteche, saca a Rodi Ferreira, la pelota le va quedando a Lautaro Comas. Comienza la salida de Luqueño. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Aguárdame, Walter González, segundo en camino, vino, está Chena. Chena le vuelve a ganar en el mano a mano a Walter González. Gran pase de Comas, desplazó unos pasos Walter, definió el 9 Luqueño, termina sacando Chena, niño. Era buena la chance aquí nuevamente para Walter González, pero otra vez la segunda situación donde mano a mano se encuentra con el arquero. Y no, aquí pensé que pasaba algo más. Bien, para achicar, para cerrar el ángulo de disparo a González, que tuvo la segunda, donde está con la pólvora mojada de momento Walter González, una de las nuevas caras que tiene la formación del Sportivo Luqueño, el ex Olimpia y Guaraní. Aquí tuvo la chance, pero terminó tragándose la chance de anotar Walter González. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Luqueño 1, Temetarí 0. Y su seguro Chaco.
Mañana en Pedro Juan a las 9 de la mañana, 2 de mayo, Nacional 19:30 en Juan León Mallorquín, General Caballero Recoleta. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General de 640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM Paraguay.oficial, representa Automotor. Va Esteche, carga Temetari, centro para Martínez. Pelota que pega en el travesaño. La pelota en el travesaño. Sigue ardiendo el travesaño de Alfredo Aguilar. Martínez y un bombazo. No llegaba esa pelota Alfredo Aguilar. Insiste Marcos Riveros, levanta la pelota. Va corriendo Figueiredo, ganó fondo de cancha. No pudo controlar. Se le fue a Figueiredo casi el empate de Temetari con el bombazo de Martínez que pega en el travesaño, niño. Y aquí sí se encendieron las alarmas hacia el arco que defiende Aguilar, porque hablamos de la posesión, de los buenos movimientos de Martínez, de Esteche, pero le estaba faltando esto a Temetari. Uno que se anime a pegarle aquí de media distancia, iba a ser un golazo. Le pegó allí Derlis Martínez, uno que ya pasó aquí por el 12 de octubre, por ahí en Tembetaré. Se mueve un poquito allí el travesaño. Fue buena la llegada de Tembetaré. Queda poco. Está encontrando espacios y aquí estuvo cerca de la paridad. Saque de mente para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. ¿Qué pasó, Germán? El lateral para el Sportivo Luqueño, se le había ido la pelota al jugador de Tembetaré en ese pase largo. Sale en reposición de costado el conjunto local. ¿A quién le reclama el público de Luqueño de preferencia? ¿Al árbitro del partido, Ojeda? Sí, a Ojeda, por la decisión, terminó corrigiendo pues la decisión. El lateral para Luqueño inicialmente había marcado para Tembetaré. La pelota le va quedando a Figueiredo buscando la salida. Cristaldo para Temetari. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Agritalk Experience. No Ron frutos del bosque. Probalo ya. Sacando desde el fondo, Malvacio para el conjunto de Temetari, zaguero zurdo. Malvacio tiene la pelota, retrocede todo con Espínola. Vuelve a comenzar desde el fondo Temetari. Pelota colocada sobre la banda derecha para el experimentado Ferreira. Otra vez con Espínola, mueve el balón en su terreno Temetari. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Actualizamos el resultado por el Sudamericano Sub-20 de Venezuela. Brasil cae 3-0 ante Argentina, minuto 27. Muy bien, saque de costado, campo rival para Temetari que busca el empate. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Siquia queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La jornada de adelanto, ya en instantes vamos a hablar de la fecha de adelanto. Jornada 2 del torneo, apertura cuando va Martínez, deja para Marcos Riveros, tocando para Ferreira cerca del área, avanza el equipo de Temetari, corre Esteche, resbala, cae, recaptura, paredes, avanza Temetari que quiere el empate, pelota al área, intentaba meter el testazo, Roa no pudo, le queda Marcos Riveros, va, atención, tampoco llega Cristaldo dentro del área de Luqueña, aprovecha para sacar como puede Suárez, el balón se va a perder a un costado, lo asedia constantemente Temetari a Luqueño, buscando el empate el equipo de Villasanti. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota le va quedando por el medio, atención, corre, avanza, paredes para el equipo de Temetari, corta, viene la marca, Ángel Benítez colaborando, Maldonado que está amonestado, la pelota para Comas, corre, Lautaro no llega, cruza, viene la marca, sacando Espínola para el equipo de Temetari, le va quedando Ferreira, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villagor. Hizo seguro Chaco. La pelota le va quedando, atención a Martínez, insiste Temetari, encaró Martínez, dejó atrás la marca de Rodi Ferreira, centro, pegan Rodi, tiro de esquina, o saque de mitad, reclama Martínez, parecía que era córner, Germán, Sí, parecía que había rozado la pelota en Rodi Ferreira, pero tal cosa no ocurrió según el árbitro Ojeda. Es pelota para el equipo de Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Desde el fondo va a reponer Alfredo Aguilar, ganando Luqueño con el golazo de Vera, 1-0. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamaros al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Bueno, acá dentro de la cabina ya funciona el aire acondicionado. ¿Cómo están las cosas afuera, Germán? Porque hay pausa, ¿eh? Y sabes que lo que hace calor, pero sabes que lo que aumenta el tema del calor, porque que no hay una pizca de viento, no hay nada, es el calor así tal cual, la temperatura tal cual, así que se vuelve un tanto sofocante por momentos y por supuesto esto se traslada también al campo de juego. Muy bien, pausa aquí en Itagua, gana Luqueño 1-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Rápidamente la fecha número 2 del torneo Apertura, entre semana el martes 28 de enero a las 18 horas en el estadio Luis Alfonso Llani de la ciudad de Villaliza. Atlético Tembetarí estará enfrentándose a Sportivo Trinidense. También Deportivo Recoleta versus Sportivo 2 de Mayo en segundo turno. El compromiso iniciará a las 20:30 en el estadio Martín Torres. Vamos al día miércoles 29 de enero a las 18 horas en Itagua. Sportivo Luqueño recibiendo la visita de Cerro Porteño. Esto por supuesto a confirmar en las próximas horas. Nacional versus Libertad en el estadio Arsenio Rico a las 20:30 horas. El día jueves, Guaraní versus General Caballero a las 18 horas en el estadio Luis Alfonso Llani de Villaliza. Y se cierra a las 20:30 horas con el juego entre Sportivo Ameliano recibiendo a Olimpia en el estadio Luis Salinas de Itagua. Muy bien, allí está entonces la jornada de adelanto que arranca el día martes, cuando van retornando los dos equipos de vuelta al campo de juego. De momento gana el Luqueño con el golazo del Llobera. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Golazo de Vera al minuto 4 de la primera etapa. Va a sacar desde el fondo Alfredo Aguilar. Habrá reposición de arco para Luqueño. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo a garantía Electropar. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Se va metiendo Come sobre la zona derecha. Carga el equipo de Luqueño. 3/4 de terreno. Pelota para Ángel Benítez. Benítez juega para Maldonado. Lanza con la zurda. Pica bien sobre el carril izquierdo Suárez. El mano a mano allí con el lateral Figueredo. Gana Suárez, aunque saca Marcos Riveros. El rebote le queda. Ángel Benítez apunta al piso. Falta de Marcos Riveros y todos contra el árbitro a pedir la tarjeta amarilla para el experimentado volante de Tembetarí, niño. Sí, reclaman allí la tarjeta, pero no. Solo la falta, dice el árbitro David Ojeda, que estaba cerca de la acción. Reclaman los jugadores del Sportivo Luqueño la falta de Marcos Riveros, que se va alejando de a poquito allí. Ya tuvo su chance con ese disparo al travesaño Martínez. Tuvo igualmente dos situaciones para poder anotar y extender el marcador hasta esta parte del cuadro luqueño. Las dos de González. Estuvo algo lento a la hora de definir Verde González. Está ganando con el gol de Vera. De hecho, se pasó un golazo ese derechazo de Elvio Vera. Peligroso tiro libre para Luqueño, que quiere el segundo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo, el kilo 19.950 guaraníes, pan de vino stock, el kilo 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. El verano que te mereces con Farmacias Catedral, viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.pe. Atención con este tiro libre, se forma la barrera, la muralla en el equipo de Tembetarí, recostado contra el poste diestro, dando indicaciones Chena. 6 en la barrera, le pega la pelota. Atención, va a entrarle Rodi Ferreira, se tiene mucha fe, mucha confianza, mucha ceremonia, lo previo, hay tiempo, Darío. Planea tu viaje con tarjeta de crédito Banco, hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va Rodi Ferreira, luego hasta acción, marcamos el tiempo de juego, se vuelve a adelantar la barrera, vuelve a colocar la pelota Rodi Ferreira, dando indicaciones constantemente. Chena, son 6 en la muralla. Rodi apunta, quiere el segundo. Luqueño que gana 1-0. La orden de Ojeda frontal al arco de Chena. Busca Rodi Ferreira. Mucha expectativa en este tiro libre. Ferreira tira. Pegó la barrera, no pasó nada. El rebote. Atención que va insistiendo Suárez de solo dentro del área. Centro. Benítez de cabeza, que cerca del poste izquierdo de Chena, niño. Se lamenta allí. Cerca pasó ese cabezazo del hombre del Sportivo Luqueño. Buena chance, buena posibilidad en esta. Ángel Benítez salía el mediocampista lamentándose
Su regreso al fútbol paraguayo casi será con un gol de cabeza en esta chance de pelota quieta que tuvo el Chanchón. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Gor. Señores, de momento, Luqueño 1, Temetari 0. Y su seguro Chaco. Sacando Figueredo, pelotazo largo, corre, busca, Cristaldo no va a llegar, la pelota se pierde por línea de fondo, es tiro de portería para el equipo de Luqueño, de los dos entrenadores. ¿Quién habla más, Germán? Villasanti es el que está mucho más activo que Anca. Villasanti va, viene, recorre toda la línea limítrofe de su área técnica, muy activo, dando indicaciones permanentemente, prácticamente desde el inicio del partido. Saque de meta lo va a hacer Alfredo Aguilar para Luqueño. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. El próximo viernes 31 es la final del Campeonato Nacional de Interliga. Saludo a los amigos que van reportando sintonía desde San José de los Arroyos, que está en la final justamente para jugar frente a la Liga de Paraguarí. El campeón del Interligas va a jugar la intermedia en el 2026. Va cargando, atención sobre costado izquierdo, metiéndose Esteche. Avanza Tembetarí, Esteche con la pelota. Retrocede todo con Marcos Riveros. Riveros encarosa, fue de la marca de Maldonado. Se viene Tembetarí por el empate. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago abrido Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Malvacio dándole indicaciones a Espínola. Este juega con Marcos Riveros por el medio. La espera Luqueño, el equipo de Tembetarí tratando de contragolpear. De hecho, ya tuvo dos salidas rápidas para concretar el segundo, que termina desperdiciando Walter González. En realidad, en el mano a mano le ganó Chena al arquero. La pelota de Derris Martínez, insiste Tembetarí. Pelota sobre la zona derecha de Figueredo. Encarosa, fue de la marca de Elvio Vera, pero él termina regalando. Ángel Benítez saca a ver al piso. Falta y va a ser amonestado Figueredo, si no me equivoco, Germán. Sí, es el número 3 de Tembetarí, es el que ve la tarjeta amarilla, Claudio Figueredo. Fuerte entrada abajo sobre Elvio Vera. Es el tercer amonestado del partido, pero el primero que ve la tarjeta de amonestación en el rojiverde. Maldonado el otro y me falta uno en mi apunte. Comas es el otro. Ahí está, los tres anotados entonces. Comas y Maldonado del lado de Luqueño y lo de Figueredo ahora el lateral del conjunto de Tembetarí. 3 tarjetas hasta aquí. Se quejan los hinchas luqueños, siempre bien pasionales en la zona de preferencia. Va a sacar Pablo Aguilar, el capitán de Luqueño. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. El tiro libre de Aguilar, en realidad le terminó regalando la pelota al recién amonestado Figueredo, que pica bien por derecha, marca Suárez. Cobertura de Pablo Aguilar en el rebote para Ángel Benítez. Va el volante nacido en Pirayú. La pelota sobre la zona izquierda para Suárez. Levanta bien Suárez, pica Walter González. Va González, saca con golpe de cabeza Malvacio para el equipo de Tembetarí. Rebote para Riveros, buscando el ataque Marcos Riveros para Tembetarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Arrancó el cotejo entre Belgrano de Córdoba y Huracán. De titular en el equipo cordobés está el arquero paraguayo Juan Espínola. Muy bien, 2 goles entonces de Gabriel Ábalos para Independiente, allí en el fútbol de la Argentina, cuando va cargando Martínez. Buen pase para este checanófono de cancha, para Paredes, quiere el empate, Paredes dentro del Aravino, marca, arrojándose al suelo, Ángel Benítez, tiro de esquina para Tembetarí. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital al 0182755-250 o pluscar.com.py. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Con la evolución de los cementos. Y el tiro de esquina, arco de la tribuna sur, sobre carril sur de la orden del juez Ojeda. Va Esteche, apunta con la derecha, pelota viene arriba. Gol, 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 gol. Gol. De Tembetarí, gol de Alan, de Paredes, Alan Paredes, cierra bien, señores, allí, frente al poste izquierdo, golpea de cabeza, gran centro de Esteche, el testazo me parece que fue de Malvacio, se durmieron los zagueros de Luqueño, aprovecha allí, en la boca del arco, Alan Paredes, aplica el testazo, nada que hacer para Alfredo Aguilar, lo venía buscando
buscando, martillando, insistiendo, presionando. Tembetarí encuentra su premio. Premio a la constancia, señores, con Alan Paredes. Fecha 1 de la apertura. Luqueño 1, Tembetarí 1. Alan Paredes para Tembetarí. Monumental. Y está haciendo un correcto partido el equipo de Tembetarí. Ya avisó en un par de ocasiones que tenía con qué para poder igualar. En esta una buena jugada que arrancó primeramente con Roa recibiendo y él abriendo la cancha y el balón sobre el perfil izquierdo. De esa jugada sobre el perfil izquierdo llega la situación del tiro de esquina. Se duermen todos en el fondo. El que llega allí listo, presto, atento en el segundo poste después de ese desvío en el primer poste de Malovacio. Es el lateral Paredes para que de forma solitaria, sin marca, se lance de palomita, festeje con los aficionados de Tembetarí que celebraron ahí del lado de la gradería ecológica por cómo se presentaba el partido. Las chances, llegó a la paridad de forma merecida la visita Tembetarí. Igual el partido aquí en Itagua, 1-1 ante Luqueño. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Y va Figueredo por el segundo, pelota arriba, carga Martínez para Tembetarí, le queda, Paredes tira, pasó lejos de Aguilar, se celebró con todo allí en el banco de Villasanti, el empate, Germán. Sí, es que ya lo estaba viviendo de manera muy intensa Villasanti desde el inicio del partido y se descargó con el grito de gol del empate. 1-1 el partido aquí en Itagua. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. 5 en serrana.edu.py. El domingo en el Defensores del Chaco, 18-15 Olimpia, Guaraní 20-45 la Nueva Olla, Cerro Libertad. En el cierre de la fecha 1 de la apertura. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo. Aguardame Darío, que se viene coma, segundo en camino, vino, está, sacó oportunamente Espínola, cuando iba Pasadores para cerrar y convertir, termina despejando Espínola, interesante primer tiempo, niño. Sí, hablando de Pasadores, no fue bueno el pase, pero de Comas, ganó bien sobre el sector derecho, llegaba Pasadores, llegaba Walter González, parecía que se venía el segundo de Luqueño, pero se termina equivocando en el pase final allí, Lautaro Comas. 43 de juego, primera parte del partido, 1-1. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Marcos Libros tiene el control de la pelota, jugando por abajo para Malvacio, lanza sobre la zona derecha para Hugo Espínola. Se viene Tembetarí, que quiere el segundo antes de que culmine la etapa inicial. Pelotazo largo de Espínola, busca la pelota, bajando bien Aníbal Roa. Roa juega para Martínez, otra vez con Roa, termina sacando como puede Villalba para el equipo de Luqueño. Contamos con experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Quedó muy sentido el futbolista de Tembetarí. ¿Es Figueredo, Germán? No, sí, me parece que es Cristaldo. Lo tenemos justo. Cristaldo, sí, Cristaldo. No es Figueredo, Figueredo está un poco más atrás, pero fue bastante fuerte. Los dos van en búsqueda de la pelota y termina el jugador de Tembetarí llevándose la primera parte. Espínola, Hugo Espínola finalmente. Hugo Espínola, sí, el número 5. El que termina golpeando allí la cabeza contra también más o menos la nuca de Walter González en ese movimiento. Por eso el propio jugador de Luqueño pedía la asistencia para el hombre de Tembetarí, que ya se va recuperando. Fútbol paralizado, como estaba contando el niño, ya recuperado. Espínola va a continuar el partido 1-1. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Terminó el encuentro entre Independiente de Avellaneda y Sarmiento. Ganó el equipo rojo con doblete de Gabriel Ábalos. Señores, va a proseguir, va a continuar el fútbol. Espínola quiere reingresar, espera Davis el árbitro del partido. Va corriendo Roa, que bien frenó con el pecho, tira con la zurda, pasó lejos afuera. Buen giro, mala culminación, saque de meta para Luqueño. Ven a divertirte, el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Termina despejando Alfredo Aguilar para el equipo del Sportivo Luqueño. La pelota para Rudy Ferreira sobre la zona derecha. Se viene Luqueño. Antes marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica. Corre.
Van empatando Luqueño Tembetarí 1-1. Y su seguro, Chaco. Ya levantó el cuarto juez, Germán. ¿O hasta aquí? Sí, Alipio Colmán ya exhibió el cartel luminoso. Se juegan 5 minutos más, Jorge. Hasta los 50 en la primera etapa. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 a las 3-457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Marcos Riveros con la pelota. Apertura para Figueredo sobre la zona derecha. Uno de los amonestados. Figueredo. En la pelota de Marcos Riveros, el esférico por el medio, se viene Malvasio, va el zaguero argentino cruzando mitad de terreno, está en campo rival, Paredes autor del empate para meter pierde ante Roy Ferreira. Ferreira le termina regalando a Marcos Riveros, primero llega Pasadores, balón por el medio para Maldonado, sale Luqueño. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camión, tractor Bistoni, pedidos al 093-119-720, conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Biletón y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Va Ferreira, pica bien sobre la banda derecha para Figueredo, interesante lateral derecho del equipo de Tembetarí, coloca la pelota allí con Cristal, lo cierra bien las piernas, sacando Pablo Aguilar, el balón se va a perder a un costado, saque lateral, agiliza Ferreira, insiste Tembetarí. Decís seguridad y credibilidad, exigí Impaco, más de 45 años llevando energía al país, síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor, visítanos en laplata.com.py, La Plata es justo lo que necesitas. Ferreira con la conducción del ataque del equipo de Tembetarí, deja para Esteche, se aproxima al área sobre la banda derecha, otra vez con Negra Ferreira. Ferreira juega para Figueredo, se asocia bien con Esteche, la marca de Suárez, la pelota le va quedando a Alvio Vera, contragolpea a Luqueño, qué buen panorama de Pasadores para Walter González, alcanzó y el mano a mano con el argentino, gana Malvasio, le sacó bien la pelota allí a Walter González, le reclaman mucho el público de Luqueño a Walter González. Sí, en algunos movimientos está algo lento, cuidado con esto de Tembetarí. Se viene Esteche, puede estar el segundo en caro, cayó falta de Villano allí, casi una media luna, qué peligroso tiro libre va a tener Tembetarí, niño. Ve algo lento todavía Luqueño en sus movimientos a varios de sus futbolistas, salvo eso de Elvio Vera que había sorprendido para robar esa pelota, después en algunos momentos llega un segundo, siempre tarda cualquier movimiento, como también mucho más rápido, mayor agilidad, hasta mayor posesión de la pelota de Tembetarí, que no parece un equipo que está llegando a la primera división, sino todos los puestos. Juegan varios futbolistas allá sueltos, tranquilos, y a este ritmo que no extraña que en cualquier momento llegue el segundo de Tembetarí. Ojo que Marcos Riveros tiene buena pegada, es el mismo, Germán. Él colocó la pelota y de momento es el único que se ubica para pegarle. Peligroso tiro libre para Tembetarí. San Justo Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, Caso y Perpetuo Socorro en Embú, línea de venta al 0983-309-813. Buscanos en redes San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Atención, señores, en la cabecera del área, casi la media luna, prácticamente va Marcos Riveros, tira, pegó la barrera, el rebote no pudo Esteche, le va quedando la pelota, Ferreira vuelve a elevar cerca del área, marca Suárez, despeja de cabeza, recaptura Ferreira, la pelota le queda a Malvasio, no se complica, para atrás con Chena, va a sacar al arquero de Tembetarí. En Cantabria se promocionen adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Pasadores no puede ante Malvasio, falta. Se levantó enardecido el público de Luqueño en esta acción que termina pitando infracción de Pasadores sobre Malvasio, Germán. Así es, protesta contra la decisión del árbitro de David Ojeda por la sanción de la falta. Consideran que no fue así, que se dejó caer el jugador de Tembetarí. Quedan 20 segundos en la primera etapa, tiro libre en su terreno para Tembetarí. Unizal, sede Central España 330, San Lorenzo, Pilares en la Mareca, Petec, Tahuá, Coronel Oviedo, Villareca, Caguazú, Ciudad del Este, Tarapé, Pilar, Unizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrillero, piso probaste, ¿te gusta? Saca Rivero, señores, no hay tiempo, final de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en Itagua, en el estadio Luis Salinas. De momento, jornada 1, verá apertura por ahora. Luqueño, Tembetarí empatan 1-1. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Vamos a subir un segundo hasta la posición de César Venegas, directivo del Sportivo Luqueño, para escuchar sus
su testimonio acerca de lo que ha sido este primer tiempo. Don César, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, ¿qué se puede concluir al término de este primer tiempo sobre el rendimiento de Luqueño que termina 1-1 en resultado? Buenas noches para todos. Y la verdad estamos un poquitito ansiosos, vemos los jugadores, estamos muy ansiosos, nos está costando las marcas. Los jugadores pequeños nos están haciendo un poquitito sufrir la parte de atrás. Después muchos luqueños tienen jugadores grandes y bueno, nos está costando pararnos bien en la cancha, ¿verdad? Pero yo creo que en el entretiempo, con el técnico hablando y con los muchachos, yo pienso que el segundo tiempo va a ser ya diferente y vamos a poder encontrar la diferencia. Sería como una especie de rearmarse como para cortar el circuito ahí de Tembetaré, con lo cual está haciendo problemas ahí atrás de Luqueño, ¿no? Así mismo es. Lo que yo estoy viendo acá es que por la parte derecha nos está haciendo agua nosotros, ¿verdad? Nos está costando la marca por ahí y bueno, son dos jugadores pequeños los que tienen trinieses y están haciendo la diferencia, de Petardé y están haciendo la diferencia con respecto a poner los balones, ¿verdad? También uno imagina la frustración que ha sido para el chaluqueño haber visto un par, por lo menos dos, mano a mano, claro, jugadas claras, desperdiciadas, incluso cuando estaba en ventaja Luqueño. Totalmente, pero ten en cuenta que es el primer partido, la ansiedad, muchas veces los delanteros tienen la intención de marcar el gol, de quedarse bien con el público, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que nuestro centro delantero está con esa intención, ¿verdad? Yo pienso que este segundo tiempo va a poder invocar y después uno va a venir 2 y 3 más, te puedo asegurar eso. Gracias, don César, a todos amigos. Eran las palabras de César Venegas, directivo del Sportivo Luqueño, mirando el partido aquí en el sector preferencial del Estadio Luis Salinas, Jorge. Muy bien, allí están entonces, señores, los directivos del Sportivo Luqueño. Entretiempo, Luqueño Tembetaré 1-1. Saluda a los hermanos Argaña, a Pedro y a José Argaña en Ipacaraí y a Alejandro Cano también en la ciudad de Ipacaraí. Van reportando. Canito, campeón con Sudamérica en el 91. Sí, saludos para los hermanos Argaña también, para todos los que están reportando sintonía del otro lado. Señores, entretiempo aquí en Itagua, empatan Luqueño Tembetaré 1-1. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa. Una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Flaming. Sistema prepago, Avenida Cebellalamen 751. Llámenos al 729-6060. Flaming. Deja la sensación, por lo menos el cierre de la etapa, que está mejor Tembetaré. Allí recién escuchamos la voz también de uno de los directivos del cuadro del Sportivo Luqueño y es un equipo bien armado de Tembetaré. Ya lo llegamos a ver en la intermedia, ¿cierto? Con algunas caras nuevas, como el caso de Marcos Riveros, por ejemplo, allí en el mediocampo. La experiencia del argentino Malvasio en zona defensiva. Pero sí, otros que vienen ya con paso previo en la intermedia. Y hoy gratamente me llama la atención el trabajo de Esteche, el chiquitito, rápido, encarador allí, al igual que Martínez, que ya lo conocimos anteriormente de paso en 12 de octubre y otras instituciones de Luis Martínez. Un jugador bastante bueno, encarador del medio para arriba. Salvando la distancia, es una especie de Sotelo, me marcó eso Dani, allí nuestro oyente. Y sí, tiene razón, una especie de Soteldito, chiquitito, rápido, 1.59, es un jugador bastante picante. Y el detalle que comentábamos, que normalmente veo a Luqueño lento en defensa, siempre llegando un segundo tarde. Y un segundo tarde en esto es mucho. Cuando del otro lado tenés un equipo rápido, que toca, que mueve la pelota derecha-izquierda. Ese sector derecho viene utilizando bien con la presencia de Figueiredo por allí. Si bien comenzó un poco mejor Luqueño, por lo menos a la hora de pisar la cancha, de tener un poco de presencia allí. El gol tempranero le ayudó a Luqueño, hasta tuvo la chance de poder anotar, pero de ese lado también la propia experiencia del arquero Chena hizo que en un par de mano a manos le termine ganando a Walter González. Y hablando de estar un segundo tarde Luqueño, allí también le sumo al propio Walter González, que en algunas jugadas estuvo inclusive en el caso de él me parece 1 o 2 segundos más lento a la hora de la resolución en el mano a mano, ya después de ese 1-0. Un par de chances que tuvo Walter González allí de cara al portero Chena, pero que terminó definiendo, ¿cierto? Al cuerpo de Chena en una ocasión y otra termina desviando Chena. Fueron 2 chances donde podía en ese momento del partido llevar la ventaja a 2 goles el cuadro deportivo luqueño, que se da una particularidad por el formato del gol a los 4 minutos de partido. Cae después de un golpe en la cabeza el Llovera a un costado. Salida por el sector derecho después de la gente de Tembetaré. Justo salen con el lateral derecho, que no se percató que Vera ya le dio el ok el árbitro del partido, David Ojeda, que reingrese al campo, se mete, roba esa pelota, va en búsqueda del balón, se duerme el lateral, ve un poco adelantado a Chena
saca un tremendo derechazo y termina venciendo las tiradas de Chena. Se convierte en un verdadero golazo. Todos deben tener los 11 jugadores fueron encima del árbitro Ojeda reclamando esa acción, pero él dio el ok para que pueda ingresar el Llovera. Se durmió un poquito en la salida ahí sobre el sector derecho de la espalda de Figueredo, que está haciendo un buen partido lateral, pero en esa se durmió defensivamente, le robaron el balón. Derechazo y sobre 4 minutos del primer tiempo, el Llovera marcó el primero para Luqueño en el relato de Jorge Casal y Juanito en los controles. Vamos a repasar el tanto auriazul. Será un golazo, vino. Gol, 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 gol. 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 De Luqueño, de Luqueño, de Luqueño, de Elvio Rivera, que salió hace segundos nada más para recibir mejor atención allí al costado del campo de juego. Levantó el brazo derecho, pidió reingresar, le dio la orden Ojeda, recibe el rebote, apunta y saca el misil a media altura, posta izquierdo de Chena, vuela. Era imposible desactivar esa bomba, reclama todo Tembetarí, aprovecha el Llovera, estalla el público de Luqueño aquí en Itagua, señores, fecha 1 de la apertura, se ilusiona el público auriazul, golazo del Llovera, Luqueño 1, Tembetarí 0. Y de esa manera, con ese tremendo derechazo allí, termina anotando a los 4 minutos del partido el Llovera el primero para Luqueño. Justito, no sé si es suerte o qué, pero cuando estábamos pasando el gol, allí nuevamente el pestañeo. Que ya a lo largo de la tarde tuvimos un par de pestañeos de 1 o 2 segundos donde se fue la energía. Justito pasó el gol, pasamos el gol y allí retomamos la energía aquí. Justo, porque la verdad que durante la transmisión nos iba a generar igualmente allí algún corte nuevamente al aire. Así que para estar atentos también a eso, algo que parecía que no, ahora se dio nuevamente, por lo menos aquí en la zona de las cabinas. Así marcaba ese verdadero golazo del Llovera. Todo reclamo a la gente de Tembetarí. Después de ese gol, tuvo un par de chances Walter González, pero repito, le vi algo lento. Y bien allí Cheren un par de intervenciones buenas del arquero de Tembetarí. Fue comenzando a ganar protagonismo, fueron pasando los minutos. Es más, mirando la tenencia de la pelota, es un 30-70. 30-70 porque es local luqueño, 70% de mayor posesión para Tembetarí. En un momento le estaba costando un poco allí arriba tener ese peso, pero me gusta el trabajo que hace el delantero. Tiene camiseta 18, pero Roa me gusta. Siempre, cierto, de espaldas al arco, recibiendo como tú de nuevo cuando puede. Mete el cuerpo, gira, busca el arco, patea o abre el campo, buscando un poco el juego lateral, buscando abrir. Muy buena conexión, repito, con el chiquitito Esteche, el trabajo del Luis Martínez, un equipo rápido. La experiencia, es cierto, de Marcos Riveros en el medio campo de recuperación del propio Ferreira, pero después es rápido Cristaldo, Martínez, Esteche, Roa. Por derecha el trabajo del propio Figueredo. Se vio sobrepasado lo que a quien le dio un punto abajo en cuanto a lo que tiene que ver con la zona defensiva, principalmente en algunos sectores. Ya avisó con esa media vuelta de Martínez al travesaño que Tembetarí le estaba costando por momentos traspasar 3/4 de cancha, pero tenía mayor velocidad, mayor toque en cuanto a la propia precisión de la pelota. Le escondió por varios momentos la pelota a Luqueño sin poder dañar en algún instante, pero sí era ya una advertencia, un toque de alerta. Ese tiro al travesaño comenzaba a avisar lo que podía generar Tembetarí. Fueron pasando los minutos, otra buena jugada buscando al 9, Roa, que recepcionó bien en la posición allí de 9 para meter el cuerpo, ganar, abrir la pelota sobre el perfil izquierdo, siempre jugando de espalda al arco, a partir de allí abriendo la cancha, en algún momento girando y pegándole al arco, pero en esta abrió muy bien la cancha con la conjunción en ataque de los chiquititos de Martínez, del propio Esteche. Gana el tiro de esquina, el centro con mucha rosca de Esteche, que dicho sea de paso es el encargado del argentino de las pelotas quietas. Peina en el primer poste Malvasio.
Se duerme todo el fondo de Luqueño, el que estaba despierto, atento en el segundo poste, acompañando el lateral izquierdo. Hablamos de Paredes. Él se lanza, llega allí a conectar para que llegue la paridad hasta esa parte de forma merecida, porque estaba haciendo un buen partido Tembetaré. Tiro de esquina, 2 cabezazos en el área, dice el lema, es gol, y en esta se dio. Peinó, segundo palo acompañó Paredes. El empate de Tembetaré en el relato de Jorge Casal. Esto pasaba a los 40 del primer tiempo. Esteche y el tiro de esquina, arco de la tribuna sur, sobre carril sur de la orden del juego queda. Va Esteche, apunta con la derecha, pelota viene arriba. Gol, 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 gol. 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 De Tembetaré, gol de Alan, de Paredes, Alan Paredes, cierra bien, señores, allí, frente al poste izquierdo, golpea de cabeza, gran centro de Esteche, el testazo me parece que fue de Malvasio, se durmieron los zagueros de Luqueño, aprovecha allí, en la boca del arco, Alan Paredes, aplica el testazo, nada que hacer para Alfredo Aguilar, lo venía buscando, martillando, insistiendo, presionando. Tembetaré encuentra su premio a la constancia, señores, con Alan Paredes. Fecha 1 de la apertura, Luqueño 1, Tembetaré 1, Alan Paredes para Tembetaré. Y así termina la primera parte. Es más, sobre el final, un par de movimientos allí rápidos nuevamente de Tembetaré, que casi llega el segundo, Casi llega el segundo. Me parece que en un momento oportuno acabó el primer tiempo para que Pumpido reordene las cosas de cara al segundo tiempo. Veremos cuáles son esas variantes del lado auriazul para poder mejorar esto, porque es cierto, en la marca allí Benítez, el Ángel Benítez, también el propio Maldonado por momentos se ven sobrepasados por la movilidad de Tembetaré. Comas en algunas buenas proyecciones por derecha, pero equivocado en sus pases. El Biovera bien para el gol, pero después también como que se quedó un poquito. Veo que están ya volviendo los suplentes de Tembetaré en este caso, a ver si hay o no variantes de cara al segundo tiempo. Y creería que del lado de Luqueño podría llegar a darse alguna variante igualmente de cara a la segunda parte. Sí, repito, algunos toques de alerta para la zona defensiva de Luqueño, principalmente bastante rápido del medio para arriba de Tembetaré. Gratamente me llama no la atención, pero gratamente para bien, en este caso, el rendimiento de Tembetaré en primera división. Se vio sorprendido por ese gol inicial, pero me parece con este rendimiento de este primer tiempo, me parece que a lo largo del campeonato puede ser un equipo que a más de uno pueda ir complicando, es cierto. Queda muchísimo, habrá que ver en los próximos partidos los rendimientos con los otros equipos, pero una grata impresión está dejando en este primer tiempo el equipo de Tembetaré. Volvió Luqueño, volvió Tembetaré, veremos si hay variantes o no. Veo ya sí a un jugador de Luqueño. ¿Quién se prepara si tenés allí a la distancia? ¿Es Pérez? ¿Es Marcelo Pérez? Uno de ellos me parece que es Marcelo Pérez, el otro sí tengo confirmado es Fernando Benítez, el volante central. Sí, Resistencia en su momento, entre otros equipos. Y el otro sí es Marcelo Pérez, casaca 19 para el delantero y 14 para el mediocampista. Walter veo que volvió, ahora que ver quién salió. Walter volvió, ¿cómo volvió? El Biovera volvió. Pasador que no está, ¿verdad? Pasadores, no está. Felipe. No está, volvió ahora mismo Walter está solo ahí con la pelota en las, digamos, parado como atacante. Sí, pensé que era él el que se iba, pero no, el primero que cuando levanté la vista era el primero que ya estaba ingresando. Ahora sí se darán las variantes, promete mucho el segundo tiempo aquí en Itagua. El hincha auriazul que llegó en un número importante, se quiere ir con la victoria. Nosotros también, dicen los de Tembetaré, que están en un grupito más o menos de 150, como máximo ya también allí
del lado de la gradería ecológica, como se le conoce allí también. Todo listo, todo presto. Esto va a arrancar en su segunda parte aquí en Itagua. Paridad en 1. Hasta aquí entre Luqueño y Tembetaré. Muy bien, señores. Frente a la pelota está Walter González. Va a comenzar el segundo tiempo. La orden del juez arrancó la etapa complementaria. Continúa relatando Jorge Casal. Las salidas del fondo de Villala se viene con Pablo Aguilar. Antes estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Entraron con la 14 Fernando Benítez y con la 19 Marcelo Pérez. Dos volvieron a la cancha Sebastián Maldonado, que estaba amonestado, y Felipe Pasadores. Son los dos primeros cambios de Anca en Luque. ¿Quién cayó al piso ahora en Tembetaré? ¿Es Martínez o es Teche? Me parece que es Esteche. Esteche está, justo lo tenemos ahora boca para arriba, no podemos ver su numeración. 14. El árbitro está... Sí, entonces sí, es Esteche. Francisco Esteche se repone un tanto dolorido el jugador argentino, pero está para continuar. Muy bien, allí se está recuperando Esteche. Va a continuar el fútbol, saque de costado de Figueiredo en su terreno para Tembetaré. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo, tejo, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Marcelo Pérez baja de cabeza en su primer contacto con la pelota, la marca en el fondo. Adeu Espínola jugando para el arquero Chena. Eleva Chena, pelota se le regala Ángel Benítez. Atención, va Marcelo Pérez. Se perfila para el segundo, tira. Bloquea bien, sacando como puede la pelota Malvasio. Error de Chena. Le reclama Malvasio, saca Figueiredo para Tembetaré. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Carga por ahora el equipo beluqueño, se mete sobre el costado izquierdo Elvio Vera, levanta centro, pelota al área, Chena seguro, se queda con la pelota. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellola 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota le va quedando para ahora Chena. Juega por abajo sobre la zona derecha para Espínola. Otra vez con el arquero Chena. Nadie la presión meluqueño. Por eso juega tranquilo desde el fondo el equipo de Tembetaré. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. La pelota del arquero Jorge Chena. Va el esférico bien largo sobre el delantero Roa, que bien bajó para Esteche. Otra vez con Aníbal Roa. ¡Tira! Que cerca del travesaño de Aguilar pasó el remate del delantero de Tembetaré, niño. Y no es la primera vez que hace esto Roa, repito, trabaja muy bien de espaldas al arco, recepciona, gira y patea de zurda. Eso ya mostró en el primer tiempo algo similar. En esta pasó cerquita. Avisó nuevamente Tembetaré, zurdazo de Roa al 9. Va a insistir Martínez para Tembetaré. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Desde los videos de Lamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 01994-603-777. Va Elvio Vera, contragolpea Luqueño. Vera tira. Remate lejos afuera, desviado. Pedía córner, no dice el árbitro del partido. De todas maneras lo aplauden a Elvio Vera. Saque de meta, lo va a hacer Chena para Tembetaré. A uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A.T. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió, llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota de Chena pide el esférico sobre el costado izquierdo. Malvasio va a jugar por la derecha con Espínola. No, prefiere largo, pelotazo a la búsqueda del balón. Va Cristaldo. Va acá bien, atención Figueiredo para Cristaldo, que es rápido, pica bien sobre la zona derecha. Corre Cristaldo, encara con la zurda, pierde la pelota ante la marca de Pablo Aguilar. Va a recapturar, no pudo Cristaldo, se le va a un costado lateral en su terreno. Carril izquierdo para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto 5 de la etapa complementaria. Argentina golea 3-0 a Brasil. De esta manera va cerrándose lentamente la primera fecha del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Ahora que lo veo mejor a Esteche, parece un niño por lo chiquitito que es, pero es muy bueno futbolísticamente. No se le ve la rodilla. ¿Por qué no se le ve la rodilla? Porque es enorme el shortcito y con la media que utiliza hasta arriba, pero es encarador, es muy rápido Esteche. El argentino extremo que tiene Tembetaré. Va a Cristaldo y no hay mucha diferencia con Cristaldo. Mirado bien un poco a Cristaldo, niño. Y si hay diferencia o no con Esteche. De hecho, Esteche es más pequeño que Cristaldo. Más pequeño, bien chiquitito. Por eso me gustó el ejemplo de Soteldo que me dijo en un momento
Allí Dani Gamarra, nuestro oyente fiel también, que está reportando sintonía. Saque de costado para Tembetarí, que arrancó mejor la segunda etapa del partido. Antes, Nico, para que te dice, Freire no era así de chiquito de Sol. Más o menos así, ¿verdad? Un ejemplo así. Traté de buscar un jugador paraguayo. Julio Freire. El Sol era más o menos así chiquitito, rápido también. Igualito. Saca Figueredo para Tembetarí. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica corte. Seguro, Chaco. Monumental. La pelota le va quedando a China. Encara el arquero, se anima, saca desde el fondo. Largo pelotazo con destino a Esteche. Qué bien bajó Esteche. Ataca el equipo de Tembetarí con la presencia de Francisco Esteche. Esteche deja para Cristal, lo carga el conjunto de Tembetarí. Apertura por la derecha, buscaba Figueredo. Saca como pueda, un costado Ángel Benítez. Lateral, campo rival para el equipo de Tembetarí. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Fernando Benítez con la pelota va recuperando el futbolista nacido en San Juan de Pomuceno. Casapaca ingresó en esta etapa complementaria, dejando para Suárez. Suárez levanta para la presencia de Walter González. Intenta Comas, la marca por parte de Paredes. Va jugando con Marcos Riveros por el medio. Va retrocediendo, todo le queda a Espínola. Saca Malvacio para Tembetarí. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y por la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Ameliano superó de visita 2-1 a Trinidense. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la Premia. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Aguárdame que está el segundo. Paredes vino, está afuera. Afuera estaba solo Alan Paredes dentro del área de Luqueño. Se filtró lateral izquierdo de Tembetarí. Remató con la zurda cerca del caño izquierdo de Alfredo Aguilar. Petrobras Premia te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Y ahí el pestañeo que decíamos. De repente es el segundo ya que pasa durante el partido. Uno justo en el entretiempo cuando estábamos pasando el gol y ahora este pestañeo correspondiente. Avisó nuevamente Tembetarí. ¿Qué pasa con Luqueño? Pumpido, es cierto, está sancionado, pero es el técnico máximo que tiene Luqueño allí fuera de su asistente. No le quiero cambiar de apellido. ¿Anca o Anta? Anca. Anca. Bueno, da permanentes indicaciones, pero tiene que ir corrigiendo defensivamente el trabajo de Luqueño hasta aquí. Mejor Tembetarí en este segundo tiempo. Saque de costado para el equipo de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Chivia, llama el 751, llámenos al 729-6060. Fleming. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, productos del bosque. Probalo ya. Mañana prosigue la fecha número 1 del torneo Apertura en el Estadio Río Parapití a las 9 de la mañana. Sportivo 2 de mayo enfrentará a Nacional. El árbitro principal será Mario Díaz de Vivar. Los asistentes Eduardo Britos y Nadia Weiler. Cuarto árbitro Giancarlo Juliadosa. En el bar Carlos Figueredo y asistente bar Félix Cantero, Jorge Casal. Muy bien, la pelota le va quedando a Elvio Vera. Carga Comas ahora para Luqueño Centro. ¡Está! Otra vez González afuera. Es la tercera, le indican algunos. Walter González elevó solo el testazo lejos afuera, niño. La cancha de quién queda ahí atrás, San Rafael. Ahí creo que fue el gol de Walter González. Que la tercera no fue la vencida. Siempre tiene esas cosas Walter González. Estamos cerca de Cacupe. Después del partido puede pasar un poco por Cacupe. Una agua bendita, algo. Pues la tercera donde no puede embocar, esta vez de cabeza. Pero igual, le tiramos todavía un crédito a Walter González. Por el hincha de Luqueño ya comienza a verle con cierto juego a Walter González. Tercera chance, 2 en el primer tiempo. Ahora está donde no puede embocar. Se salvó Tembetarí, el partido sigue 1-1. Este verano arranca con baterías Barta. Si está pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Sacando Chena, la pelota viene arriba, corre, roba delantero de Tembetarí, le va quedando la pelota Marcos Riveros. Riveros juega para Ferreira, otra vez con Marcos Riveros, pelotazo largo para Esteche. Golpea de cabeza Rodi Ferreira, deja correr, atención, Marcelo se equivoca también en esta, Marcelo Pérez. La pelota para Chena, comienza a impacientarse el público de Luqueño. Germán.
Sí, se comenzó a enojarse, sobre todo a partir de esa jugada errada, en el cabezazo errado por Walter González. Empezaron a bajar ya murmullos, críticas desde los distintos sectores del público luqueño. Va sacando la pelota desde el fondo. Paredes para el equipo de Temetarí. Va recuperando Fernando Benítez. Contragolpía con Walter González. Controla Walter. Saca bien. Despeja Espínola. Saque de costado. El córner. Tiro de esquina que corresponde al equipo de luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Y su seguro Chaco. Sobre la banda derecha, arco de la tribuna sur, le va a pegar a la pelota, va a correr Lautaro Comas. Córner que favorece al conjunto de luqueño, pelota arriba de Comas. Saca de cabeza como puede, colaborando en defensa a nivel Roa. El rebote le queda a Comas, deja pasar, lateral en ofensiva para luqueño. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestro águila albirroja con Chile disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestros aves de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. Se viene el equipo de luqueño. El partido, señor, está 1-1. Sobre la zona derecha metiéndose bien Rodi Ferreira. Ganó fondo de cancha, levanta la pelota arriba. Edgar Ferreira la marca, se la córner. Es así, tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo de luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Comas y el tiro de esquina sobre la zona derecha, arco de la tribuna sur. 1-1 el partido, pelota de Marcelo Pérez de cabeza, no pudo definir bien. Insiste por ahora Ángel Benítez, saca Roa. Atención que se viene Esteche de contra, la pelota le va quedando a Derlis Martínez. Pica solo Esteche esperando la devolución, se equivocó Martínez. Aprovecha Fernando Benítez, saca al volante de luqueño. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM, seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes o utilizar morteros de elevación Sikawall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sika queda bien. ¿Qué pasó aquí, Germán? ¿Quién se llevó la peor parte, el de luqueño o Esteche? O es Martínez de Temetarí. Cristaldo, el 30, es el que cayó en Tembetaré y Vera, en el Sportivo Luqueño. El de Tembetaré ya se va reponiendo por sus propios medios. El que sigue sentido de Elvio Vera. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que protesta la gente de Luqueño, Jorge? Que el infractor fue Claudio Figueredo, lateral derecho, que ya está amonestado, por lo cual exigen que el árbitro Ojeda le exhiba la segunda tarjeta de amonestación. Y justo siguen reclamando allí en el banco de luqueño esa acción. Recordemos que Claudio Figueredo ya vio la tarjeta amarilla en la primera etapa del partido. 1-1, tiro libre para luqueño en su terreno. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En UNIBE contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.tu.py. Llegamos a los 13 de la etapa complementaria. Va a sacar Pablo Aguilar para el cuadro auriazul. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Mañana a las 9 de la mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Nacional, 19:30. General Caballero recibe Recoleta. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Carga luqueño con Ángel Benítez, define, bloquea Derdis Martínez, el disparo en el rebote de Elvio Vera. Lejos afuera, la culminación de la acción de Vera. Pelota por línea de fondo, saque de meta, lo va a hacer China para Temetarí. Encontrá lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, creo que la fábrica no te dio. Colocando la pelota Chena, no se apura. Allí el pase corto con Malvasio. De vuelta con Chena, despeja Chena largo, pelota sobre Roa. Saca de cabeza Pablo Aguilar, el rebote le va quedando a Rodi Ferreira, cruzando mitad de terreno, va Rodi. Levanta bien para Lautaro Comas, atención, puede estar en el segundo piso Lara. Comas ganó fondo de cancha, centro. Impacta la pelota en la pierna de Malvasio, centro de vuelta sobre Walter González, saca la defensa. Ángel Benítez en el rebote, la media luna, vino. Qué mal le pegó a la pelota Ángel Benítez. Llegó después de mucho luqueño insinuando el segundo, niño. Sí, después de mucho, pero de forma desordenada. Llegó, intentó, ya genera que esté algo impaciente el hincha auriazul.
con el marcador. Igual queda todavía mucho dentro de este segundo tiempo. Algo en esta intentona del equipo Azul, ya gana cierto tiempo para sacar desde el fondo Tembetaré. Le conviene un poco este empate para desesperar también al hincha Auriazul. Va a sacar Chena para Tembetaré. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. La pelota en poder de Alfredo Aguilar, saca el arquero de Luqueño Aguilar. El esférico largo tiene destino de Marcelo Pérez, que gana por arriba. Walter González le pone el pecho a la situación, corre el Biovera, cayó falta. Y se va este. Este se va, si no me equivoco. Es Figueredo, Germán. Y ahora sí, eso ya es inevitable, Jorge. Y encima otra vez la falta contra Elvio Vera. Segunda tarjeta de amonestación sobre Claudio Figueredo. Se va expulsado el 3 de Tembetaré. Queda con uno menos Tembetaré. Segunda tarjeta amarilla, por ende la roja para Figueredo. Con uno menos Tembetaré, tiro libre peligroso para Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Están empatando Luqueño, Tembetaré 1-1. Hizo seguro Chaco. Expulsado Claudio Figueredo en el equipo de Tembetaré, que va a jugar el resto del partido con 10. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 021-227-3708. Pero parece a 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo el kilo 19.950 guaraníes, pan de vino stock el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. Señores, atención con este tiro libre. ¿Quién le va a pegar y prepara cambios? Tembetaré, Germán. Uno es Román Gamarra, volante argentino que llegó como refuerzo a inicios de este 2025, y el otro me parece que es Víctor Barrios, que se entiende que es para cubrir esa zona derecha de la defensa dejada por Figueredo, el expulsado. ¿Qué le pasa a Chena? Sintió una molestia en uno de los pies, el pie derecho específicamente. Por eso ingresó la sanidad de Tembetaré para revisar el cuadro del golero. Fútbol paralizado, Chena en el piso, tiro libre para Luqueño. El verano que te mereces con Farmacia Catedral, viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana de enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. Se va recuperando Chena, señores, tiro libre peligroso para Luqueño, le va a pegar Rodi Ferreira hasta Walter González. Se va formando de a poco la barrera. Estilo libre para el equipo de azul. Cocido con leche y La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Cerca de los 18. Mucha ceremonia en el tiro libre. Antes estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Con el número 22 Víctor Barrios y con la 19 Román Gamarra. Se retiran de la cancha Francisco Esteche y al mismo tiempo también lo hace Ángel Cristaldo. Son los dos primeros cambios de Villasanti en el Tembe, Jorge. Víctor Barrios y Román Gamarra, decía. Sí, es el lateral derecho, sí, en ese orden, lateral derecho y volante en ese orden. Román Gamarra y Víctor Barrios se fueron. Cristaldo y Esteche de muy buenas condiciones. Tiro libre peligroso para el equipo de Luqueño. Le va a pegar Walter González. Que Román Gamarra tiene camiseta 19, decía Germán. Exacto, número 19 para el argentino. Va Walter González, aunque con Azura está Rodi. Le va a pegar la pelota a Walter González. 6 en la barrera, la orden del juez. Walter González tira la barrera, el rebote le vuelve a quedar a Walter, pierde el esférico, saca la defensa de Tembetaré. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unido Cibellala 751, llámenos al 729-6060 Fleming. Walter González ejecutó el tiro libre, después del rebote volvió a disparar, llegó a destiempo y fue amonestado, Germán. Sí, entró durísimo abajo a Marcos Rivero, justo cuando despejaba de esa zona caliente el volante de Tembetaré lo atropelló abajo Walter González, por eso vio la tarjeta amarilla el ofensivo de Luqueño. Va a sacar desde el fondo China el partido 1-1. Secon presenta la evolución en cemento con el 1132, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Saca la pelota el arquero Chena, mete y corre, roba, baja bien la pelota sobre el recién ingresado. Hablamos de Román Gamarra. La pelota le va quedando sobre mitad de terreno. Ahora buscando a Ferreira. Ferreira protege el esférico. Eleva el centro equivocado. Saque de costado para Luqueño en su campo. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital al 0182755-250 o pluscar.com.py. Atención que va Walter González, error en la salida de Marcos Riveros, carga Luqueño con Elvio Vera, centro, saca Chena de vuelta en el rebote cuando iba Marcelo Pérez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Luqueño con Betare 1-1. Y su seguro Chaco. Desde los 15 de esta etapa complementaria con uno menos, el equipo de Temetaría expulsado. Claudio Figueredo en el cuadro de Villasonti. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Saludos al querido Ramón Amarilla y a Ronnie en la ciudad de Villarrica. Van reportando sintonía. Al amigo Víctor Villalba, también reportero gráfico. Saludos para el reporte de sintonía. La pelota le va quedando en el fondo, señores. A Chena no llegaba Walter González. Tiro de portería que corresponde a Temetarí. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Con Caja Mutual, ahorra con tu tarjeta de crédito descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes. Solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Fanático de su Luque querido. Al amigo Seba. Reporte de sintonía también. Chofer de plataforma, fanático del Auriazul. Saludos para Seba. Sí, señor, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios en Luqueño. Entraron con la 10 Guillermo Auché y también con la 7 Elías Contreras. Se fue de la cancha el jugador Lautaro Comas, es uno de ellos. Y el otro vamos a confirmar en breve. Muy bien, Auché y Contreras. Ángel Benítez también dejó el campo de juego. Reiteramos, Jorge, entraron con la 7 Elías Contreras y con la 10 Guillermo Auché. Se fue de la cancha Lautaro Comas y también Ángel Benítez. Allí están los cambios en el equipo de Luqueño. El juego está 1-1. Va a sacar desde el fondo Auché para Luqueño. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿Quién estaba en posición adelantada? Marcelo Pérez. Le reclama al asistente. Luqueño intenta aprovechar el hombre de más que tiene dentro del campo de juego. Para aquí le cuesta mucho al cuadro de Pumpido. Va a sacar desde el fondo. Riveros para Temetarí. Energy Gas llega hasta tu casa. No hay demás. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Gracias automotriz. Afloca todo, silicona, champú, pistón y tecnología en lubricación. Saca como puede desde el fondo Chena para el equipo de Temetarí. La pelota le va quedando al recién ingresado. Va corriendo Elías Contreras sobre la banda derecha para Luqueño. Juega para Auché. Auché sobre la punta diestra. Marca y quita como puede. Paredes, el autor del empate para el conjunto de Temetarí. Le queda Fernando Benítez al rebote. Avanza Luqueño. Benítez se asocia con Rodi Ferreira. Para atrás con Villalba. Buscando el segundo el equipo de Luqueño. En las redes sociales de Fútbol a lo Grande en Argentina mencionan que San Lorenzo de Almagro inició negociaciones para la vuelta de Héctor Tito Villalba. Ven factible el posible regreso de Villalba, que estuvo últimamente en Libertad. A recordar que él mismo fue campeón con el Ciclón de Boedo de la Copa Libertadores edición 2014. Es el compañero entonces de Orlando Gil allí en el equipo de Russo. Cuando va Martínez, sale el equipo de Temetarí. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir seguridad y credibilidad de Chiqui Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Señores, el domingo la presencia de los grandes de nuestro fútbol en el debut, en la apertura. Olimpia ante Guaraní, 18-15 en el Defensores del Chaco, 20-45 en Barrio Obrero. Cerro frente a Libertad. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. San Justo, Hierros, Perfiles, Ángulos, Planchuelas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro en Embú. Línea de venta 0183-309-813. Búscanos en redes San Justo, Hierros.
Impacientes los hinchas de Luqueño y ahora se suma a esto la lesión de... ¿Es Martínez o es Roa en Tembetari, Germán? Martínez, el número 32, y lo acusan de estar simulando, básicamente, que en realidad no le duele nada, pero él se toma del posterior derecho. Nos referimos al volante ofensivo de Tembetari, Derly Martínez, ingresó la sanidad del Tembe y también la camilla, será retirado en camilla, entonces el jugador número 32 de Tembetari, nos referimos a Derly Martínez, suponemos que será cambiado. Vos que tenés mejor panorama, ¿está lleno la zona de preferencias? Sí, completamente llena. Más o menos a los 5 minutos, 7 minutos del primer tiempo, Jorge, ya estaba en 100% de la zona habilitada, al 100% de su capacidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica y su seguro Chaco. Ameliano superó de visita 2-1 Trinidense. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Vamos, dicen desde el banco de Luqueño. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Atención a Víctor Barrios. Barrios para el equipo de Tembetari. El balón le va quedando finalmente a Alfredo Aguilar. Agilis Aguilar juega rápido sobre la zona derecha con Rodi Ferreira. Pide la pelota, atención, mostrándose campo enemigo Contreras. Se viene Rodi para Contreras, alcanzó, no. Hasta esto le juega en contra Luqueño, la impaciencia. Se equivoca Ferreira, discuta allí con Contreras. Lateral que favorece a Tembetari. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Saca desde el fondo Hugo Espínola para el equipo de Tembetari. A correr se ha dicho para Roa. Roa para el equipo de Tembetari. ¡Qué bien bajó la pelota para Román Gamarra! Pero está muy solo Gamarra. Pierde ante la marca de Villalba. Le favorece el rebote a Gamarra. Villalba de vuelta en el cruce. De manera estupenda, saca Villalba para el equipo de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unidos y Bellalba en 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Se mete Rodi Ferreira, carga el equipo de Luqueño. Rodi juega rápido la pelota para Contreras. Levantó la cabeza también la pelota. Le va quedando el rebote por ahora al 10 Auche. Auche controla, va cargando Luqueño. Quiere el gol de la victoria con Contreras. Centro equivocado. Saca como puede Malvacio para el equipo de Tembetari, que ya solamente aguanta allí atrás y prepara 3 variantes, Germán. Sí, los llamados por Villasanti son Ever Cáceres, el 26, el 15 Adelio Zárate y el 7 Steven Pérez. Va a liquidar todo en esta ventana de cambios el técnico Arturo Villasanti. Va Contreras con Auche, puede estar el segundo de Luqueño, no. Saca Malvacio para Tembetari. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos parrilleros, piso, probate, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, que al ladrillo te ahora más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Espera tener algún contragolpe el cuadro de Tembetari por allí para tratar de sorprender a Luqueño. Sí, se le complicó un poquito las cosas con la expulsión de Figueiredo, que estaba haciendo un buen partido, si bien esa tarjeta como que le condicionó un poquito en el momento oportuno, no le terminó cambiando el entrenador. Ya antes parecía que iba a recibir esa segunda tarjeta y de a poco ya se fue complicando un poco Tembetari con ese hombre menos. Igual, veremos ahora con las variantes y si en algún momento, en alguna desesperación de Luqueño, nos mete una contra importante Tembetari cuando vendrán más variantes del lado de la visita. Vamos a ir por pausa, ¿te parece, Germán? Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Perfecto, Jorge. El 7, Steven Pérez, ingresa. También lo hace el 15, Adelio Zárate. Son ellos dos los que ingresaron primero. Y también el 26, Ever Cáceres. Steven Pérez, Adelio Zárate y Ever Cáceres. Bueno, ya en instantes confirmamos con Germán quienes se retiraron en el equipo de Tembetari. Uno de ellos, Derdis Martínez. Roa me pareció que es el otro, ¿no? Va, creo que Roa dejó también el campo de juego. Tienes razón, niño. Los cambios en el conjunto de Tembetari. Pelotas para Luqueño. Paraguayos en acción en la Premier League el día de mañana a las 12 horas.
el Liverpool está recibiendo la visita del Ipswich Town. En este equipo justamente está para debutar Julio Enciso, que fue presentado días atrás. Allí en Anfield va a debutar frente al líder, frente al conjunto de Arne Slot, del holandés. Hablamos de Liverpool, que mañana recibe al Ipswich Town, allí donde va a debutar nuestro compatriota Julio Enciso, después de ser seguido por el Brighton, cuando va cargando sobre costado izquierdo. Ever Cáceres, pelota por línea de fondo, saque de meta que favorece, que corresponde al conjunto de Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Luqueño que meterá 1-1. Y su seguro Chaco. Avanza, Auche pide compañía, se asocia ahora sobre la zona derecha con Rodi Ferreira. Rodi tiene el control de la pelota con la derecha, centro con la zurda. Saca como puede la pelota Malvasio. Insiste Rodi Ferreira, Ver Cáceres en la marca, saque de costado cerca del banderín para el equipo de Luqueño. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Integran frutos de los Andes PY. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Germán es Steven Pérez, el futbolista con la camiseta 7. Así es, señor Jorge. Ahora sí, le hicimos un pequeño rajustito al sonido. Steven Pérez con la 7. También el 15, Adelio Zárate, y el 26, Ever Cáceres. Aguardame que va Marcelo Pérez, tira a las manos del arquero Chena. Si completamos, ¿te parece, Germán? Sí, ellos tres fueron los que ingresaron. Adelio Zárate tiene camiseta 15, ¿es así, Germán? Sí, Adelio Zárate, casaca 15. 26 para Ever Cáceres y 7 para Steven Pérez. Se fueron de la cancha Aníbal Roa, también Edgar Ferreira y el lesionado Derlis Martínez. Allí está entonces el cambio, o los cambios en el conjunto de Temetarilla, que todas sus variantes. Escucho, Germán. Sí, y al salir Ferreira, que era el capitán del Temme, quedó con el brazalete Marcos Rivero, también el mediocampista. Muy bien. Tenemos 32 prácticamente de la etapa complementaria. Luqueño no llega al desnivel del partido. Continúa 1-1 aquí en Itagua, Darío. Ingresa a www.aposta.le. Apóstala a ganarlo, cambia todo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Suárez con la pelota, juega rápido, atención, carga Suárez, pelota para el Biovera, insiste Suárez, pelota al área, le va quedando a Walter González, Rodi para el segundo, vino Chena se queda con el disparo de Rodi Ferreira. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloqueado. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el ahorrazo, compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Otro sentido en Temetarilla, niño. Sí, busca, intenta, pero no tiene la claridad necesaria hasta esta parte del partido luqueño. Tiene el hombre de más, no se nota en demasía. Sí, desde la posesión, de la tenencia, pero esa fuerza para poder concretar el segundo hasta aquí. No tiene, repito, esa claridad necesaria. Se defiende bien Temetaré, que busca ya hacer tiempo, ¿cierto? Con el hombre menos. Le está costando ya a Temetaré generar alguna situación de riesgo hacia el arco de Aguilar. La pelota le va quedando por ahora, mi Temetaré, no se viene Auche, juega rápido para la presencia de Rodi Ferreira, piso Lara, cayó, no hay falta. Simuló, según el árbitro del partido, Rodi queda en el piso, va sacando desde el fondo, Espínola para Temetaré. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Siguiendo con la Premier League, a las 12 del mediodía, también mismo horario que Liverpool versus Livingston. Bournemouth está recibiendo la visita del Nottingham Forest de Ramón Sosa. Mismo horario también para Southampton versus Newcastle. Podría producirse el último partido de Miguel Almirón de la Premier League. Muy bien, pelota de Ver Cáceres, carga Temetaré, Cáceres coloca centro. Buscaban a Gamarra, a Román Gamarra, que no llega de todas maneras. Banderín arriba, todo anulado. Tiro libre para Luquiño. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar 021-729-4600. Estudia en Uninorte número 1 en calidad, segundo ciencia y camino cultura. de Luqueño, vino. Salva Chena. Chena, señores, termina desviando el remate de Walter González. Tiro de esquina. Parecía el segundo de Luqueño, niño. Se desvió allí justito esa pelota cuando parecía que se le metía el posto derecho. Tiro de esquina importante. Insiste, busca, quiere el segundo luqueño. A ver qué pasa con este tiro de esquina. El Biovera le va a pegar sobre costado izquierdo. Arco de la tribuna sur con la pierna derecha. La orden Ojeda.
Presiona a Rincón, a Luquillo Tembetari, va al centro, saca la defensa. Termina despejando con la zurda como puede Marcos Rivero. Salida para Tembetari. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018214216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mega descuentos de puntos Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se molestaron buscando aplicar el cabezazo entre los zagueros Villalba y Pablo Aguilar. La pelota por línea de fondo para tiro de portería para Tembetari. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras, premia y participa. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indicador. Empatando, señores, Luqueño Tembetari 1-1. Y su seguro, Chaco. Recordando que Ameliano de visita le ganó a Trinidense 2-1 cuando va Albio Vera. Juega la pelota para Marcelo Pérez dentro del área al centro. Chena se queda con la pelota, salida para el equipo de Tembetari. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 hectáreas, acceso sur, contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Mañana estamos con 2 de mayo Nacional a las 9 de la mañana, luego 19:30 General Caballero Recoleta en la prosecución de la fecha 1 de la apertura. Cuando nuestros águilas albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestros aves de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va buscando por ahora Walter González, se equivoca. La pelota le va quedando por el medio. La salida de Elio Zárate. Zárate juega para Pérez. Pérez toca la pelota para Marcos Riveros. Otra vez por el medio. Se muestra con la pelota de Elio Zárate para el conjunto de Tembetari. En Carosa fue la marca de Fernando Benítez. Juega para Román Gamarra. Pierde Román Gamarra ante la marca de Pablo Aguilar. Saca Suárez. Se viene Elvio Vera para el equipo Auriazul. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjeon pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Bemay Flores con usted los 365 desde el año las 24 horas. General 1640. Teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Atención que Luqueño va a tener un tiro libre peligroso cerca del área. A la mano de Román Gamarra. Le va a pegar a Uche. Olvídate los metales oxidados. Aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Le va a pegar a Uche, Guillermo Uche, cubre la tribuna sur, solamente la barrera Román Gamarra. Van los zagueros Villalba, Aguilar, hasta el propio Suárez. Solamente se quedaron Alfredo Aguilar y Fernando Benítez para evitar un contragolpe. Auche apunta a Luqueño, quiere el segundo. Auche levanta, centro. Gol. Banderina arriba. Rodi Ferreira convierte de cabeza, todo anulado, posición adelantada del mismo niño. Sí, igual siempre se va a hacer la revisión, nos va a decir allí también desde Estudios Centrales, Fernando, si se grita o no aquí el gol. Igual rápido Ojeda miró a su asistente, levantó el banderín, estaba solito el hombre de Luqueño, conectó el cabezazo. Posición adelantada. Correcto, entonces allí offside, viene aquí el asistente, se le niega la posibilidad a Luqueño de poder llegar al segundo. Es pelota la salida de China para Tembetari. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellarame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Chena está esperando la orden del árbitro. De todas maneras hay conversaciones con el juez del VAR, Germán. Con Ulises Mereles, el VAR que está haciendo el trazado de líneas junto a su asistente Esteban Testa. Acá la gente de Luqueño ya quiere gritar gol nuevamente como lo hizo hace segundos. Va a sacar la pelota desde el fondo Chena. Se está revisando la acción. Y sí, posición adelantada. Juegue, le dice el árbitro del partido Chena. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No rompa Team Productos del Bosque. Probalo ya. La pelota le va quedando a Ever Cáceres, sacando el lateral izquierdo del conjunto de Tembetari. Pelota viene arriba, va en las alturas de vuelta Cáceres, bajando para Román Gamarra.
Falta sobre Ever Cáceres. Esta vez el tiro libre en ataque es para Tembetarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Goleada de Argentina ante Brasil. 6-0 está ganando el conjunto albiceleste. De esta manera se está cerrando la primera fecha del Sudamericano Sub-20. En el grupo A, Paraguay es el líder con 3 puntos, al igual que Chile. Y en el grupo B también lo mismo con Argentina, siendo de esta manera el líder con 3 puntos, igual que Ecuador. Se viene el tiro libre, encaró Paredes, carga Paredes, no quiso soltar la pelota y pierde ante la marca. Douche levanta para Walter González, golpea de cabeza desde el fondo, el zaguero Malvacio del conjunto de Tembetarí. Falta sobre Riveros. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué pasó con Contreras? En principio pensábamos que era sobre Riveros, finalmente la falta de Riveros sobre Contreras, Germán. Sí, un brazo extendido, digamos, pero no hace falta para amonestación. Según el árbitro Ojeda, sí sancionó la falta a favor del luqueño. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, van empatando luqueño Tembetarí 1-1. Eso seguro, Chaco. 5 más el descuento para que se vaya el partido aquí en Itagua, donde hay mucha gente, por sobre todas las cosas de luqueño. Centro del Llovera, saca de cabeza Malvacio, la pelota de Fernando Benítez al piso, líder en taja, le queda Uche, saca el disparo, China saca del ángulo, insiste, atención, el Llovera en el rebote, va Luqueño, no quiere ganar la pelota, le va quedando a Suárez, buen perfil, eleva centro, saca de cabeza a Ever Cáceres, termina complementando, Gamarra va saliendo, Tembetarí, niño. Me parece que quedó Chile también con alguna molestia después. A ver qué pasa en esta contra de Tembetarí. Fue un remate complicado. Y boreó allí esa pelota. Pero después a la hora de lanzarse y tirarse me parece que termina como que lesionándose la rodilla allí el arquero Chena. O puede que busque ganar algunos segundos. Y ahora vuelve al piso Chena, levanta el brazo derecho, no le hacen caso. Se viene el Llovera. Está el gol de Walter González, camino al gol penal. No era falta, no era penal. Parecía penal, Parecía por lo menos aquí penal de Espínola allí en contra de Walter González. Me pareció que hubo infracción sobre Walter González. El árbitro estaba cerca, dejó pasar Germán. Así es, y la gente de Luque que se acerca ya junto a David Ojeda a pedirle la sanción del penal. Encima hay 2 caídos en el área de Tembetarí que son jugadores de luqueño. El otro es Elvio Vera, además de Walter González. De momento se queda así la decisión, sin penal, pero aguardaremos la decisión del VAR. Quedó tendido Chena, Walter González en el piso. Pedían penal para Luqueño, el árbitro en principio dejó correr 42. Etapa complementar el partido 1-1, Darío. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miratacueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Sigue en el piso tanto González como Chena, Germán. Jorge Chena, que estaba en el suelo desde hace segundos antes. Y hace rato también ya había quedado en el suelo. Parece que tiene una molestia en el gemelo derecho, el arquero de Tembetarí. Y resintió esa molestia después de esa exigencia a la que tuvo que someterse en la tapada. Justamente la que hacía alusión Niño Sosa, en la tapada del tío de Guillermo Auche. Inmediatamente cayó de nuevo al suelo, recibe la asistencia de la sanidad por ello. El arquero que ya se repuso. Cuando cae como que dobla además un poco la pierna derecha Chena, pero ya se va recuperando. Ahí piden cambio igualmente para el hombre de luqueño. Y del supuesto penal no pasó nada al final. Parecía que hubo nada, pero no hay llamado, no Jorge. pasó nada. Estaba cerca David Ojeda. ¿Qué pudiste observar allí, Fernando? Fue más que nada un cruce por parte del defensor que llegó primero antes que el delantero. No penal entonces. A primera vista no. Llegó primero el defensor. Correcto. Y aquí al parecer se vendrá otra variante más del lado azul. Sí, prepara y se va Walter González. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. En principio iba a entrar Iván Tito Torres, pero cambió de decisión. Anca entra con la 18. Rodrigo Cáceres, se fue de la cancha Walter González. Último cambio en el chanchón por parte de Anca. Rodrigo Cáceres. Exacto, Rodrigo Cáceres, jugador de ofensiva. Cáceres entonces por Walter González. La última variante del equipo de luqueño. Tiro libre para el cuadro auriazul.
Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Auche con la pelota jugando para Elías Contreras por el medio. Contreras pierde, el esférico recupera desde el suelo, perdió el equilibrio Cáceres y también la pelota va Rodi Ferreira dentro del área, saca como puede Marcos Riveros, utilizan toda su experiencia el centrocampista, Betemetarí el piso, falta sobre el mismo, tiro libre en su campo, tiro libre para Temetari. Apracol es la solución para los cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llama al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Colocando la pelota china, 44, etapa complementar el partido 1-1. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Sacando la pelota Chena desde el fondo, se equivoca Chena. Temetari ya no tiene variantes y Chena está golpeado. A propósito, ¿cuánto va de juego, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Empata el Temetari 1-1. Hizo seguro Chaco. Se mete Vera para el segundo. Vino. Saca a ver Cáceres. Va a insistir Luqueño con Elio Vera. Pelota por línea de fondo lateral en ataque para el cuadro auriazul. ¿Cuánto más? 7 minutos más, Jorge. Hasta el minuto 52 a este partido. Va Fernando Cáceres. Pelota arriba. Pega en el travesaño. Y es córner. Chena está totalmente golpeado. Ya no tiene cambios. Temetari, es así, Germán. No, y utilizó solamente 2 ventanas Arturo Villasanti, pero en una metió 2 cambios y en la otra los otros 3. Ya no tiene modificaciones disponibles el técnico del Tempe. Le va a pegar el Viovera, señores, ya se juega. A descuento aquí en Itagüí el partido 1-1. La orden del juez, tiro de esquina, el Viovera, pelota arriba, le queda Contreras para Marcelo Pérez. Pérez juega otra vez con Vera, tira. China vuela al córner. Otra vez tiro de esquina, carril izquierdo para Luqueño. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lavara, esquina Borque. Ferropar a 43 años construyendo contigo. Centro, falta de Pablo Aguilar sobre Espínola, que quedó tumbado allí en el piso. Tiro libre que ¿y la tarjeta para quién? Para Pablo Aguilar. Para Pablo Aguilar, exacto. Para Pablo Aguilar. Aguilar amonestado, Luqueño, tiro libre que corresponde a Temetari. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto 20 de la etapa complementaria por el campeonato argentino. Primera fecha, Belgrano iguala 1-1 ante Huracán. En el equipo cordobés está de titular el paraguayo, el arquero paraguayo Juan Espínola. Hablando de Espínola, sentido Hugo Espínola, zaguero de Temetari, fútbol paralizado aquí en Itagüí. Misión de ofertación stock, paleta cerdo el kilo 19.950 guaraníes, pan de vino stock el kilo 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. Descuentos reales de Farmacias Catedral hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas universitarias. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Sigue alentando el público de Luqueño aquí en el estadio Luis Salinas del 12 de octubre. Donde se está desarrollando este partido entre Luqueño y Temetari. Por ahora 1-1, Espínola en el piso. Se toma la cabeza el hincha Luqueño, pasan las horas, pasan los minutos, y uno que quería ingresar, como bien decías hace rato, allí se preparó Tito Torres, después como que se sentó también un poco con fastidio porque quería tener esos minutos de Tito Torres, lo estaba observando, allí la distancia se preparó con todo, después se puso allí igualmente el chaleco en la cabeza, ahora a un costado mira, la distancia también observo. Quería ingresar, pero no pudo ya Germán porque al final se lesionó Walter González. Así mismo como decía Jorge, incluso ya estaba ahí al lado del cuarto árbitro, ya indicándole su numeración ahí al pie del campo de juego como para ingresar. Finalmente cambió el cambio, haciendo un juego de palabras Andrés Anca ante la lesión de Walter González para introducir a Cáceres. Muy bien, 48, Espínola se recuperó, va a continuar el fútbol. Y esto no termina a los 52, yo creo que termina a los 55. Por las caídas constantes de Chena, se suma ahora lo de Espínola. Va a sacar desde el fondo el arquero de Temetari. Usted no tiene problema, está aquí a 5 minutos de su casa. No digo por eso. No, la hora. Vamos a ver cómo vamos con el tema. Mañana tengo que estar a las 9, no, 8:30 en la radio. ¿Por qué? Saca desde el fondo Pérez para el equipo de Luqueño. Siguiendo con el campeonato argentino, mañana a las 17 horas el duelo de paraguayos. San Lorenzo con Orlando Gil estará enfrentándose a Talleres de Córdoba, que tiene a Matías Galarza y Blas Riveros.
La pelota le va quedando por ahora. Atención, se viene Auche para Elvio Vera. Alcanza. Juega la vida Marcos Riveros. Perdió ante Elvio Vera. Se mete Vera dentro del área. Perdió tiempo. Insiste Vera. Lo puede ganar Luqueño. Centro equivocado. Corre Contreras. Empujó. No hay falta. Será córner, ¿no? Saque de meta que corresponde al equipo de Temetari. Planea tu viaje con tarjeta crédito Bancop hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Saca Chena para Temetari. 49 tenemos de partido. Va a despejar el arquero. A de Temetari. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Chena fue futbolista de Luqueño, inclusive semifinalista de la Copa Sudamericana. En el 2015, Baldomero Perlaza le había hecho el gol de empate de Independiente Santa Fe en ese 1-1. Divani había convertido para Luqueño. Cuando se viene Gamarra para el conjunto de Temetari, deja para Zárate. Zárate juega para Paredes, lo puede ganar Temetari. Pelota para Cáceres, Vino, está. Y salva Rodi Ferreira cuando era gol de Bercaces para Temetari. Córner para el equipo de Villasonti que casi convierte, Niño. Después de la expulsión, esta es la única llegada, porque es cierto, los primeros 15 minutos tuvo chances de meter solo el final. Conjunción de ataque allí, 2-3 hombres de meter con el hombre menos. Casi Ever Cáceres lanzándose justito el bloqueo del defensor luqueño. Igual tiene el tiro de esquina, a ver si quiere o no ganar en esta jugada Tembetaré. A ver cuál es la orden en este tiro de esquina que hace Tembe en la última casi del partido. Le va a pegar a la pelota sobre costado izquierdo Paredes. Corner que corresponde a Temetari. Ya marcamos el tiempo de juego luego de esta acción. Paredes coloca centro, pelota viene arriba, va a sacar desde el fondo Fernando Benítez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 51 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corte. Y su seguro Chaco. Carga Fernando Cáceres para Luqueño, está, bloquea bien, poniéndole el pecho a la situación. Malvasio, tiro de esquina para Luqueño. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaje feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Vino el centro, reclamaban una mano de Bercáceres que no existe para el árbitro. Otra vez tiro de esquina, 51, casi 52. Le va a pegar otra vez Elvio Vera. ¿Es así, Germán? ¿O es Auche? No, ahora es Auche. Auche y el córner para Luqueño, la última saca de Elio Zárate. Le va quedando Auche, otro centro, pelota dentro del área. Va Suárez, pierde ante Gamarra. Despeja lo alto ofensivo de Temetari. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señores, saca la pelota desde el fondo Malvasio. No hay tiempo final. Final del juego, final del partido. Aquí en Luis Salinas, en Itagua. Acaban de empatar Luqueño, Temetari, fecha 1 de la apertura, 1-1. Relató Jorge Casal. Muy bien, voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco acá a Gilberto Fleitas, exfutbolista, ex seleccionado nacional, exfutbolista del Sportivo Luqueño. Gilberto, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede concluir después de lo que ha sido este empate aquí en Itagua frente a Temetari? Yo creo que es un pequeño, vamos a ser realistas, tenemos un equipo muy pobre, pues era una muy buena oportunidad de sacar los 3 puntos, pero se ve que no se juega un conjunto muy al pelotazo, digamos. Todo el partido jugamos al pelotazo y yo creo que este tipo de juego ya tenemos que desechar, no lleva a ningún lado. Entonces, muy preocupante el equipo del Deportivo Luqueño. Una lástima haber desperdiciado más de media hora en el segundo tiempo teniendo un jugador más en cancha. Otra debió haber sido la estrategia según usted, ¿no? Exactamente, fue la pregunta, pues hay que bajar y jugar. Así como intentaron la gente de Temetari. Igual ellos intentaron, y nosotros no. Mucho pelotazo, jugamos mucho al pelotazo y creo que el juego ya cambió. Preocupante inicio entonces, don Gilberto, mirando esto, las primeras fechas de la apertura, lo que se viene para la Sudamericana.
es preocupante porque nosotros tenemos compromiso, la hinchada es gente, la forma que se jugó muy lamentable. No soy realista, es lamentable y jugamos, así como te está diciendo, muchísimo al pelotazo y creo que así ya no es más importante. Gracias, don Gilberto. Era de Gilberto Fleitas, las palabras de Gilberto Fleitas, exfutbolista del Sportivo Luqueño y de la selección paraguaya, y es el sentimiento que se percibe aquí tras la finalización del partido, Jorge. Mucha frustración de parte de la gente de Luqueño, sobre todo por las chances desperdiciadas y, en el primer tiempo, también en el segundo, y también por la gran cantidad de minutos de las que dispuso el Sportivo Luqueño para jugar con uno más y no lograr torcer el resultado a su favor. Muy bien, señor Jorge. Luqueño, te meteré 1-1. Antes, Fernando, para presentar el comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Habla, de costumbre. Saludos para el amigo Pedro. ¿Puedes repetir porque no se escuchó la mitad nada más, Darío? O ya te fuiste, Darío. Porque salió entrecordado. Por lo menos para nosotros. Aquí en el retorno. Seguimos contigo, Jorge. Bueno. Hincha de Luqueño, ¿cómo lo sentís? Allí más voces de los aficionados previo a la conferencia. Hermancito, la parte baja. Bueno, lo escuchamos entonces a hinchas del último Luqueño. Amigo, para fútbol a lo grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir? No quiere hablar. El hincha está muy enojado después de lo que ha sido esta presentación. Señor, para fútbol a lo grande, no se puede decir nada, estoy nervioso, no voy a hablar. Es el sentimiento de la gente del Sportivo Luqueño, muy caliente, como se dice, y algunos prefieren no hablar para no irse de boca ya tan temprano, en el inicio mismo del torneo apertura de la temporada, por ende. Jorge, muy enojada la gente del Sportivo Luqueño después de lo que ha sido esta presentación que ha dado mucho que desear en noche aquí en Itagua. Amigos, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, ¿qué se puede concluir después de lo que ha sido este empate? Con sabor a derrota, se puede decir, por el desarrollo favorable en principio y cómo terminó con una igualdad finalmente. Y una derrota para Luqueño siempre empezar empatando, no ganando. Realmente decimos sin una idea y por lo que se ve vamos a seguir sufriendo mucho. Como que le faltó más idea, más inventiva al equipo, ¿no? Sobre todo cuando estaba con uno más en cancha. Sí, faltó más idea, faltó ser más constante. Lastimosamente no se le pudo dar a Walter los 3 goles que tuvo. Tuvo 3 ocasiones claras y no pudo convertir, pero como siempre vamos a seguir alentando. Una lástima también eso, ¿no? Incluso cuando estaba en ventaja, Luqueño tuvo chances. Él podía haber aumentado la ventaja. Quizás eso hubiese sido un doble golpe, un triple golpe para el rival. Sí, sería otra cosa, otro partido, diferente momento, pero vamos a ver cómo van las cosas y esperemos que mejore nuestro equipo. Gracias. Las palabras de un hincha del Sportivo Luqueño que observó el partido aquí en el sector preferencial. Se va enojada en general. Es el sentimiento de lamento